¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Espero que estén muy bien todos, que se encuentren muy bien. Para esta semana hemos traído una edición especial de lo que es las clases en todas las semanas. Cuando se haga la lista de reproducción de todos los videos, no va a estar incluido esto, porque esto de acá es un repaso con unas preguntitas que vamos a ir desarrollando, que son temas que hemos visto a lo largo de distintas semanas. Cada cierto periodo de temas vamos a darle así su repaso, porque las preguntas que se tienen que realizar tienen que basarse en un análisis, en utilizar todos los datos que ya hemos visto a lo largo de todas las clases. Nos dan una serie de datos, pero ahora tenemos que inducir, tenemos que pensar cuál sería una posible solución frente a un problema con los datos que nosotros hemos tenido. Y eso es la idea, ¿no? Que se despierte un pensamiento crítico, que se intente analizar todas las variables posibles que se puedan venir a la mente cuando se presenta un problema y poder aplicarlas, ¿no? Más o menos intentar generar ideas. Y hemos preparado para esto un pequeño material de 26 preguntas que lo vas a poder encontrar en la descripción del video. Ahí van a estar las 26 preguntas que hemos dado. Si quieres, puedes bajarlo antes e intentarlo. Y ahora vamos a darle solución a todo eso, ¿sí? Así que si no lo has revisado el material, pues te recomiendo que lo bajes, que lo revises, que intentes darle solución a todos esos problemitas que están ahí y luego vengas por acá para ver qué tal te ha ido, para ver las soluciones de todos esos problemas que no están en un nivel básico, están en un nivel bastante avanzado, bastante interesante. Han sido formuladas con bastante dedicación, revisando una buena cantidad de bibliografía para poder intentar ser lo más certeros posible. Ya saben que siempre en ciencia hay un margen de error, el mismo caso pasa en las preguntas, hay cuestiones que tienen que ver con el punto de vista de la persona que hace la pregunta, pero la tendencia es la misma para todos, ¿ya? Entonces vamos a darle con las preguntas y vamos a comenzar de una vez. Mi nombre es Josué Martínez, de Biología en Evolución. Muchas gracias a la Municipalidad de La Perla por hacer posible esta transmisión con esta pequeña sesión del repaso de los temas vistos hasta ahora y la aplicación a través de las preguntas. Comenzamos, muchachos, comenzamos. Entonces la primera pregunta nos dice algo así, ¿ya? Una de las preguntas más comunes que se realiza a la población actualmente es si el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio. Para verificar esto, especialistas han utilizado las secuencias genómicas del virus. Ya te está diciendo algo. Y han comparado las bases, estableciendo que, al no encontrarse segmentos codificantes similares a otros, sino una presunta mutación en dicha secuencia, el virus no fue creado y fue un proceso natural. Los especialistas que realizaron dicho estudio, ¿qué herramienta utilizaron? ¿Qué herramienta de qué dominio? Entonces tenemos ahí de alternativa virología, medicina, informática, bioinformática y genética. Todas aportan algo, siempre, ¿no? Siempre todas las ramas aportan algo, pero la idea de realizar este tipo de preguntas es poder ver cuál es el enfoque que le da la pregunta a la solución, ¿no? O sea, en este caso, sí, se utilizan muchas de ellas, pero hay una que está resaltando específicamente en ese tratamiento que se ha dado. Y para eso tenemos que recordar algunas ramas de la biología, ¿no? Acuérdate que la virología está dada como una derivación de la microbiología, ¿ya? Entonces está por ahí metido. ¿Qué más? La medicina, que se encarga de buscar las soluciones, las curas para las enfermedades. La bioinformática, que es el uso de herramientas computacionales para el estudio de la biología. Y la genética, que estudia la herencia, ¿no? Entonces, según lo que te acabo de mencionar, ya podría salir alguna posible respuesta. En este caso, la respuesta vendría a representar bioinformática. La clave sería C. ¿Por qué bioinformática? Porque te dice que utiliza las secuencias genómicas del virus y se ha comparado a las bases. Y para eso te he traído una pequeña imagen por acá, mira, en la cual, si bien es cierto, las letritas que están ahí, que creo que apenas se ven, son letritas del abecedario y no solamente son bases nitrogenadas, sino que va a ser una secuencia de proteínas. Las proteínas también, o sea, no solamente se le ponen las tres letritas, ¿no? Sino hay otra forma de verlo también con una letrita. Ahí puedes poner en internet y te sale una relación de la equivalencia, ¿no? Cada letra qué aminoácido es, ¿no? Entonces ahí tenemos las proteínas, que es toda la fila, y cada cuadradito vendría a ser un aminoácido de la proteína. Entonces, obviamente no estamos viendo toda la proteína, ahí dice numeritos, ¿no? Ahí arriba dice 450 y al otro lado dice 500, o sea que estamos en un segmento que comprende al aminoácido 450 y al aminoácido 500. Por ahí estamos ubicados.
Entonces, ¿qué se le ha hecho? A estos aminoácidos se les ha asignado un color, ¿no? Un aminoácido va a tener un color. ¿Para qué? Para que sea más fácil revisarlo, para que al momento de verlo tú te des cuenta en qué parte los aminoácidos son iguales y en qué parte los aminoácidos son distintos. Estamos viendo que lo que codifica acá son las proteínas de la envoltura del virus. Entonces, son las proteínas que va a tener el virus para poder infectar. Entonces, mira, date cuenta que al inicio los dos últimos tienen un pequeño cambio. Acuérdate que el punto que quieren investigar estos científicos es el A, ¿no? La primera línea que dice el SARS-CoV en humanos. Los demás son otras derivaciones que hay, ¿no? De la del pangolín, la del murcielaguito y así, otras cositas que hay por ahí. Entonces se intenta ver cuál es el parecido que va a haber en aminoácidos en las proteínas de la envoltura, ¿no? Estas son las proteínas que están en la envoltura. Entonces empezamos a revisar. En el primer aminoácido, tres de ellos tienen uno en común. En el siguiente aminoácido, todos en común. Siguiente, todos en común. Después, de repente, esos aminoácidos no tienen una función explícita. Después, común, común. Después, hay algunas que presentan unas variaciones, pero como te das cuenta, son bastante puntuales, ¿no? Por ejemplo, para el lado donde está 450, por ahí vas a encontrar unas líneas que ya un poquito se despegan, ¿no? Por ejemplo, este que está por acá. Este que está por acá, por ejemplo, este está saliendo, ¿no? Del patrón normal. Sí, pero es un aminoácido y un aminoácido puede cambiar pues por un nucleótido simplemente que varíe. Entonces, no es algo tan llamativo, ¿no? Porque como te das cuenta, son muy parecidas. Revisa el patrón, pues tienen unos segmentos bastante parecidos entre ellos, ¿no? Y no solamente con las proteínas que están en toda esta familia de coronavirus, sino exactamente con el pangolín. Entonces, acá se está utilizando herramientas para esto. ¿Cómo las personas, cómo estos científicos se han dado cuenta que tiene estos aminoácidos? Pues con examen bioinformático. Pues, ellos utilizan estas herramientas para hacer la comparación de los aminoácidos de la proteína. Ahora, ¿se puede hacer con nucleótidos? ¿Se puede hacer con genes, con ARN? Sí, pero obviamente como cada tres nucleótidos te codifica un aminoácido, el esquema va a ser un poquito más grande, ¿no? Más engorroso. Algo así, te lo pongo solamente para que lo veas, algo así se vería. ¿Ya? También son segmentos solamente. Pero por ahí te lo dejo para que más o menos te des cuenta de que se utilizan estas herramientas tecnológicas para poder comparar, ¿no? Te das cuenta que acá solamente hay cuatro colores, ¿no? Que es el verde, el azul, el rojo y ese medio cremita. Ya, porque son las cuatro bases, Entonces, esto es más o menos lo que han hecho ellos. En el anterior tienen mucha relación, claro, porque de un gen sale una proteína, pero para las proteínas y para y el genoma se utilizan las herramientas bioinformáticas. Todo lo que estás viendo acá son a través de herramientas bioinformáticas. Por ende, muchachos, la clave de la pregunta número 1 viene a ser la alternativa que te dice, ¿no? Alternativa C, bioinformática. ¿Sí? ¿Por qué no virología? Porque la virología estudia otras cosas, básicamente su estructura, ¿no? Medicina, bueno, no estamos hablando nada de curas, bioinformática es la clave y genética nada que ver, no hay herencia acá. Listo, el uso de herramientas informáticas, campo de estudio de la bioinformática. Muy bien, espero que te haya ido bien la primera preguntita sobre dominios de biología. ¿Qué más hay por acá? A ver, siguiente pregunta. Se encuentra la secuencia codificante de un gen para una determinada proteína propia de una bacteria termoacidófila. Te dicen que es una secuencia de una bacteria termoacidófila. Aunque eso puede variar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos. Y es timina, adenina, citosina, citosina, guanina, timina, citosina, timina, adenina, toda la secuencia, ¿no? Y está todas las letritas que están dando. Y sobre todo hay algo interesante, que lo están agrupando de tres en tres, ¿no? Y eso es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que el ADN no está agrupado de tres en tres, ¿no? Cuando te dan el ADN, por lo general, te lo dan en forma larga, ¿no? O sea, el que te lo agrupa de tres en tres es el ARN, porque ellos sí tienen que estar agrupados de tres en tres para que tenga sentido. En este caso no. En este caso, esta secuencia es de ADN, como te das cuenta porque tiene timina, pero también la hemos agrupado así para que te facilite la resolución, ¿no? Hay marcos de lectura, hay
formas de leer, distintas formas de leer el ADN, pero bueno, esas son cosas un poquito más complejas. Entonces, agrupamos todo este ADN de 3 en 3 para que se nos haga un poquito más simple la lectura. Se dice, y a esta secuencia de bases se le induce a una mutación puntual. O sea, y solamente una vez. Solamente una vez. O sea, por cada grupito de 3, tú le vas a cambiar una. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas mutaciones podría hacer que la proteína resultante se muestre incompleta? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? ¿Cuáles son las causas de que una proteína esté incompleta? Hay un montón de causas, hablando en célula, pero si hablamos en el momento del paso de la información de un ARN a proteínas, entonces sí ahí ya no nos enfocamos tanto en las otras causas, sino vamos a ver en las causas naturales. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo, que la proteína cuando se está formando, o sea, estás uniendo aminoácidos en el ribosoma, estás uniendo uno con otro, con otro, con otro, antes de terminar la proteína se corte por algún motivo. ¿Y cuál sería eso? Ah, pues que de repente que uno de los codones que hay por ahí no codificó aminoácido. ¿Y a qué codones me refiero? Me refiero a los codones stop. O sea, la pregunta va más o menos a decirte, esta secuencia de acá, o sea, se va a formar una molécula de ARN mensajero, y el ARN mensajero, ¿dónde tendrías que cambiarlo? ¿En qué lugares? ¿En qué codones tendrías que cambiarlo? Para que te dé antes la terminación de la proteína. O sea, se vea un codón stop antes de lo normal. Entonces para eso tenemos mira, las claves son 1, 2, 3 y 4. Para eso tenemos acá la resolución, ¿no? Hemos copiado la secuencia de genómica ahí, el gen, ¿no? Un pedazo de gen, imaginando que es un pedazo de gen esta. Y pues tenemos que ver cómo es el ARN, ¿no? El ARN, acuérdate que va a haber una complementariedad, siempre va a haber, es una cadena complementaria, ¿no? Entonces, tenemos por acá, cada vez que tú veas adenina, al frente vas a ver timina, ¿no? Pero en este caso no se pone timina, pues porque estamos en el ARN, se va a poner uracilo. Cada vez que tú veas timina, se va a poner adenina. Cada vez que tú veas guanina, se va a poner citosina. Y cada vez que veas citosina, se va a poner guanina. Hemos hecho todo el trabajo acá de la codificación genética, de todo, de ir pasando las bases, la complementariedad, y nos resulta algo más o menos así. Hemos intentado ponerlo ahí a escala, por ahí un poquito se ha desfasado, pero no pasa nada. Creo que se sobreentiende que cada codón que está arribita se va con el de abajo. Mira, TAC, pues ponle su complemento y sería AUG. Y justamente eso es importante, ¿no? Porque el AUG es precisamente el codón de iniciación. O sea, ahí empieza la proteína. Listo, no hay ningún problema. Ojo que esta proteína es hipotética, ¿eh? No es muy pequeña, es muy pequeñita, pero bueno. Entonces va a comenzar ahí la proteína. Va a comenzar ahí la proteína. Auge, listo. El siguiente dice CGT en G. Entonces cuando hacemos el cambio sería GCA. ¿No? Frente a C se pone G, frente a G se pone C y frente a T vas a poner A. Listo. No hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ir encontrando? Y vamos a ir trabajando, trabajando. Entonces, uno a uno vamos cambiando, cambiando hasta llegar al final. Eso ya, tú mismo lo haces. Pero al llegar al final te das cuenta que encuentras ACT. Y ACT, cuando tú le haces la conversión, se convierte en UGA. Y UGA, era un codón de terminación. Entonces la proteína tiene sentido. Este gen que está acá, este gen que está viendo, así hablando a barbaridades, tiene sentido. Obviamente no, hay más cositas que ver, pero sí, hablando de la transformación, tiene sentido, porque tiene un inicio y tiene un final. Tiene el codón de iniciación y tiene el codón de terminación. Bacán. La pregunta te decía de dónde tienes que hacer cambios en un solo nucleótido para que ese codón haga que la proteína termine. Entonces, ¿en cuál de todos esos tripletes encontramos algún codón, algún codoncito que tenga un nucleótido que al cambiarlo te dé un codón stop? Tenemos que traer por acá los codones stop, que son estos de acá, codón de terminación, que son el UGA, que está justamente el de la proteína, el UAG y el UAA. Esos son mis tres codones de terminación. Entonces, tenemos que empezar a buscar. ¿Qué es lo que vamos a buscar por acá? Mira, vamos a buscar qué tripletes van a cambiándole solamente una letrita, al menos, ese triplete me corta la proteína. ¿Ya? Si vemos que en un triplete, por ejemplo, hay dos cambios, o sea, tú le puedes hacer un cambio y te da codón de terminación y le des otro cambio y te da codón de terminación, cuéntalo como uno, ¿ya? Para cuestiones técnicas.
A menos que te lo especifique la pregunta, ¿no? Si te dice, cuenta si en el mismo codón te da 2 veces, ¿no? Pero en este caso, como no lo dice, asumimos que no. Para que haya clave también. Entonces, vamos por acá, vemos con GCA. Entonces, GCA, si tú le haces un cambio, una letrita solamente, ¿te podrá dar alguno de estos 3 codones de terminación? Vemos que G, ya, podrías cambiarlo. Ya, G tienes que cambiarlo por U, obligado. Entonces ya hiciste el cambio. Sería UCA. ¿UCA es código de terminación? No. Entonces no. Pasamos al siguiente. Y así vamos probando con cada uno de ellos, ¿no? GAU. GAU. Cambiándolo con algo. No, tampoco. No hay forma. Ya. No se puede voltear esto por si acaso. No se puede voltear. Es en ese orden estricto. Muy bien. ¿Dónde encontramos, a partir de dónde encontramos ya codones que con un solo cambio, con un pequeño cambio, te da un codón de terminación de los que está acá enumerados? Por ejemplo, este de acá. El tercero, el UAC. Entonces, cuando tienes el UAC y tú le realizas un cambio, por ejemplo acá, este que está acá, este C, le puedes cambiar por qué? Le puedes cambiar por G o le puedes cambiar por A. Entonces, ¿qué va a pasar? Este UAC se va a convertir en UAA o UAG, lo que sea, y va a hacer que esta proteína al momento de formarse, acá se corte y se libere. Entonces sale una proteína incompleta, como dice la pregunta. Ya tenemos uno de ellos. Seguir probando con cada uno de ellos, ¿no? El acá no, tampoco, el acá no te puede dar. El siguiente podría ser este de acá, ¿no? UGC. Entonces, UGC, tú le cambias la C por la A, que es una mutación puntual, se acabó la proteína. Tienes codón de terminación. Listo. ¿Qué más? Y una más por ahí. Esta de acá. UCA, ¿no? Este UCA, tú le vas a cambiar qué cosa? Esta C le vas a cambiar por la A, por ejemplo, ¿no? Puedes cambiar por la G también, no pasa nada, pero le vas a cambiar por cualquiera. Entonces tienes 1, 2 y 3, que cuando se realice la mutación puntual, la proteína se libera. Entonces te va a salir una proteína incompleta, como decía la pregunta. Según todo lo mencionado, acá tenemos que los codones de terminación inducen a la liberación de la proteína. Por ende, la clave sería C. ¿Ya? La C ahí revisas en tu hojita, es en el número 3. Ahí está, 3 codones. ¿Ya? Listo. Como te digo, puede cambiar dependiendo de la formulación de pregunta, ¿no? Si te dicen específicamente cuántas serían, o sea, cuántas mutaciones vendrían a ser, ahí si vendrían a ser 5, ¿no? Por ahí. Porque acá, por ejemplo, como te decía, puedes cambiar UCA, lo puedes cambiar por UGA o por UAA, entonces ahí podrías contar 2. Pero para cuestiones de esto lo ponemos por codón, ¿ya? Entonces ahí queda claro, ya entendiste, la idea es que entiendes cómo se resuelve estas preguntitas que están muy interesantes porque acá tienes que aplicar todo lo que se te ha enseñado. Se te enseña algo, pero ya toca aplicarlo, ¿no? Toca darle un poco de sentido a lo que hemos visto poco en estas semanas de estudio. Vamos con la siguiente pregunta, ya vamos avanzando, vamos ya con el tiempo. Una pregunta algo larguita y la explicación va a ser un poco más todavía. Existe actualmente un cuestionamiento enorme en torno al papel de la OMS y los posibles medicamentos que puedan tratar al COVID-19, ¿no? Algunas personas mencionan que medicamentos como ivermectina, no solamente eso, también la citromicina, dióxido de cloro, ¿no? Agüita con sal, lo que tú quieras, son eficientes para curar. Y las personas lo dicen, ¿no? Yo me curé por eso, te dicen. Bacán. Genial, perfecto. Y critican que dicha organización encubre la medicina porque quiere eliminarnos. O cualquier otra explicación que se les dé, ¿no? Por ejemplo, que quieren hacer su negocio con la, con la vacuna, inyectarnos chip, no sé tantas cosas raras que dicen. Ya, bueno, no es el punto. Cuando se les pregunta a los miembros de la OMS por qué no mencionan eso, si te das cuenta, la ivermectina al menos acá en Perú está teniendo un tratamiento, un resultado bastante bueno, sí, al menos justo para antes de subir este video, San Marcos ha publicado un informe donde sí dice que hay una gran cantidad de personas que se están mejorando con eso y tienen un rendimiento bastante eficiente, ¿ya? Pero ¿por qué la OMS no dice eso? Vamos a ver. Cuando se les pregunta a los miembros por qué no mencionan esta medicina, los expertos comentan que no han sido concluidos los estudios que siguen los pasos del método científico, que no se sabe qué restricciones pueden tener, cuál es su mecanismo de acción o si existe alguna contraindicación a largo plazo. Claro, porque, y como les comentaba, ¿no? ¿Qué pasaría si ese medicamento de acá a unos 5 años después de tomarlo
empieza a dar, provocar algún tipo de enfermedad neurotóxica, neurodegenerativa, lo que sea. Entonces eso no se puede ver ahora, ¿no? ¿Y qué pasaría si la OMS lo recomienda? Mm, Peor, peor, sería peor. Entonces los estudios deben estar concluidos para poder decir algo, ¿no? Para poder salir a la comunidad y decir algo está pasando. Acá hay una posible cura. A ver, ¿qué más dice? De lo mencionado, los expertos, ¿qué paso del método científico aún no se realiza, o al menos no se completa, en dichos estudios? Observa ahorita en los 4 pasos para ver cuál es el que es el de la indicación. Entonces tenemos por acá el método científico con sus respectivos pasos. Tenemos por acá, por ejemplo, la observación. Entonces, en el pasado, en lo mencionado, en la pregunta anterior, ¿existe una observación? Sí, claro, la observación está en que hay un problema a nivel mundial, ¿no? La enfermedad está dando y se sabe más o menos cómo es que ataca. Hasta cierto punto, se sabe. Bacán. Entonces, ¿qué va a pasar? Se necesita formular una pregunta. La pregunta sería, ¿cuál sería un medicamento eficiente por ahí, ¿no? Entonces, y se tiene que realizar una investigación, ¿ya? Eso de ahí es importante, que se realice una investigación previa que te dé una tendencia, ¿no? Por ejemplo, con una vacuna de tipo anticuerpos, algo parecido, se tiene que hacer una modificación, algo por ahí, y ahí trabajar cuál podría ser la tendencia para encontrar cuál sería la verdadera cura. Bacán. O sea, no tiene que ser así de la nada. No le vas a dar, por ejemplo, que coma, no sé, dentrífico, colinos, ¿no? O sea, no le vas a dar que coma eso, ¿no? O sea, no tiene sentido. Aunque a veces ha salido así, pero bueno, no es el tema, no es el tema. Hay experimentos que se han salido así, pero bueno, vamos. Después de eso, después de darle esa investigación, ¿qué va a pasar? Tú tienes que plantear una posible respuesta ante la pregunta que te habías planteado hace rato. A eso lo llamo hipótesis. Entonces, en el caso anterior, ¿se dio la hipótesis? Claro, las personas se están planteando una hipótesis. Oye, para mí esto funciona. La idea es que las personas que encuentran estas particularidades, por ejemplo, estas posibles curas, no estén diciendo que es la cura, porque falta probarlo. Pero que le digan, oye, es una posible cura. Entonces, eso vendría a ser una hipótesis. No está probado. Entonces, ahí va, en ese orden. Eso queda como una hipótesis. Entonces, ¿la OMS puede lanzar hipótesis? No, pues no tiene sentido, ¿no? No va a decir lo que la gente quiere. El diseño experimental obviamente se necesita generar unos grupos importantes, porque en este caso estamos viendo que ese medicamento funciona, al menos acá en Perú hasta cierto punto, según la investigación funciona, pero no estamos controlando todas las variables. Por ejemplo, la genética, tenemos unos genes distintos a otros grupos de poblaciones en el mundo. Más cosas, la alimentación puede ser, ¿no? La exposición, el tipo de sistema inmunológico, eh, la edad también podría ser otro factor. Entonces, el diseño experimental se encarga de que todos los grupos que podrían darte un error sean controlados a través de un grupo control, ¿no? Y el grupo de control ya se expresa, se somete a prueba cuando se realiza la experimentación. Ahí está. Entonces ahí se lleva al laboratorio, se le inocula a personas, se va contabilizando y a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Se tabulan los datos, se analizan esos datos y a partir de eso recién puedo sacar una conclusión. Entonces, en este caso que la enfermedad es tan general, es una pandemia, es enorme, ¿qué va a pasar? El grupo experimental que se tiene que manejar es enorme también. Todas las variables que están incluidas para el desarrollo de esto es enorme, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, la vacuna sea tóxica para algún tipo de personas, ¿no? Que tengan un gen distinto por ahí, algunas cositas, unos cambios en el ADN chiquititos. Entonces, tiene que ser más general. Entonces, esos parámetros tienen que medirse bastante bien. Por eso todavía no se realiza eso. Y entonces la conclusión final de la pregunta que te decía de que en qué pasos se han quedado, qué pasos siguen, experimentación, ¿no? Si lo están haciendo, no tengo información si lo están haciendo con ese medicamento, aún no se pueden analizar los datos porque se tienen que seguir tomando, ¿ya? Entonces más o menos va así. Y hay un puntito extra que te quiero explicar, que son las conclusiones, y que tiene que ver mucho con los resultados, ¿no? Y los resultados deben ser verificados, deben ser contrastables, deben ser replicables, ¿sí? Todo lo que se ha hecho tiene que poder repetirse en distintas condiciones. Y la verdad te debería salir lo mismo, si es que se ha hecho correctamente.
Después de eso, pues se puede postular ese trabajo a una revista importante de ciencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dos que son de las más importantes, Science a nivel mundial, claro, conocidísimo la revista Science, Nature también está por ahí. Y para Perú tenemos a la revista peruana de biología, ¿no? Una revista que tiene unos revisores que son muy expertos en su materia y ellos dan cuenta de que lo que se ha hecho en un experimento es correcto, ¿no? Porque el diseño experimental es ahí donde hay bastantes errores por ahí. También en las conclusiones, pero básicamente en eso. Entonces, tiene ese sentido, muchachos, lo que es el método científico. Esos cuatro pasitos en ese orden. La clave de la pregunta anterior vendría a ser C, experimentación. ¿Ya? Y esa flechita que ha salido es porque cuando los datos no te dicen que la hipótesis es real, tienes que reformular la hipótesis. Ya tienes que volver a armarla. Entonces, esto es el método científico, más o menos a gran escala. Vamos, tres preguntitas hasta el momento, ¿no? Tres, creo, sí. Vamos, tres. Vamos con esta de acá. Actualmente se realizan estudios sobre la implicancia de los radicales libres en el envejecimiento. Claro, los radicales libres siempre tienen que ver, ¿no? Además de otra explicación de tipo como los telómeros, los radicales libres están muy relacionados. ¿Por qué? Porque al tener cargas libres, porque justamente se llaman por eso, pueden alterar el buen estado que tiene una célula. Y al alterarlo le quita su homeostasis y eso va a degenerar. De algún otro tipo, modo va a degenerar la célula. Listo. Te dicen, estos radicales se obtienen en degradación de moléculas orgánicas como desechos de rutas metabólicas. Ya, claro, o sea, nosotros formamos los radicales libres, sí, sí los formamos, porque hay muchos procesos donde al hacerlo, un proceso determinado, el que tú quieras, se liberan estas moléculas de radicales libres. Oye, ¿y entonces no hay que hacer el proceso? No, pues el proceso es vital, se tiene que hacer, solamente que al realizarse se libere esos radicales libres, ¿no? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. A ver, seguimos por ahí. A ver, ¿qué más nos dice? Mm, y se presume que la disminución del consumo de carbohidratos disminuiría la producción de estos radicales libres. La disminución de carbohidratos disminuye la producción de estos radicales libres. Por consecuencia, mejorar las condiciones de la salud en la persona. Ah, ya, entonces tiene que ver con la dieta, claro. Mientras menos calorías consumas, de repente envejeces menos, ¿no? Porque con esas calorías se hacen las reacciones, con esos carbohidratos. Más o menos va así. Listo. Los radicales libres más comunes son el radical hidroxilo, el OH, ¿sí? Y los hidrogeniones. Muy bien. Ambos obtenidos del agua. ¿Ya? De lo mencionado, ¿qué cosa podríamos afirmar nosotros? Nos dice ahí, el agua es una molécula muy reactiva capaz de producir alteraciones químicas. Mira, entonces el distractor está por ahí, ¿no? Si marcaste esta, vamos a ver por qué no es. Nos dice, eh, los radicales libres más comunes son el radical hidroxilo, ¿no? El OH, y los hidrogeniones, H. O sea, OH y H. Eso viene del agua. Claro, es real, ¿no? Y es que el agua cuando está a cierto grado de radiación, es irradiado el agua, puede romperse en hidroxilo e hidrógeno, aunque es muy difícil. Es muy difícil que esto suceda porque acuérdate que el agua tiene un bajo poder ionizante, es bajo grado de ionización. Entonces, el agua no se convierte en iones, no se convierte en hidroxilo y en hidrógeno. Pero puede pasar, ¿no? Pero ahora te dice, el agua es una molécula muy reactiva capaz de producir alteraciones, el agua no. Los radicales que libera el agua sí, pero el agua no, el agua es inocua, no pasa nada. Entonces, ¿el agua te puede dar radicales libres? Los mencionados en la pregunta, realmente sí, pero ahí la pregunta te dice sobre el agua no, el agua no, el agua es totalmente inofensiva. ¿Qué más nos dice por ahí? A ver, en condiciones normales, los peroxisomas se encargan de degradar al peróxido de hidrógeno antes de degradarse para formar radicales libres. Exacto. Acuérdate que el peróxido de hidrógeno es una molécula que se utiliza incluso en la industria, ¿no? Es como un blanqueador químico sumamente fuerte, potente. Entonces, ese peróxido de hidrógeno lo que puede hacer es eh, convertirse en radicales libres. Entonces, antes de que se convierta en radicales libres, vienen los peroxisomas y lo degradan al toque. ¿Ya? Esa es la idea de los peroxisomas, evitar el envejecimiento a través de radicales libres. Evitar radicales libres principalmente y con eso, como consecuencia, también el envejecimiento. Hasta cierto punto. ¿Ya? Hay muchos factores. No significa que solamente con radicales libres te vas a envejecer. ¿No? Hay muchas otras cosas. Listo.
¿Por qué no sería la C? Nos dice, el alcohol consumido es degradado antes de convertirse en radicales libres gracias a los peroxisomas. No, los peroxisomas no degradan el alcohol. No, 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 no. Dice, el alcohol consumido es degradado antes de convertirse en radicales libres. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso con la pregunta, ¿no? Además, el alcohol es un grupo grande que tiene, sí, su hidroxilo, pero lo tiene pegado. Así que normal. Eso ya es cuestión de toxificación. Muy bien. Y por último dice, las células vegetales no podrían evitar el estrés ocasionado por la regla libre ya que carecen. Eso es falso, sí tienen las plantas peroxisomas para la degradación de peróxido de hidrógeno. Porque también tienen reacciones químicas, entonces si las tiene va a liberar sus radicales y tienen que ser degradados. ¿Ya? Ahí está. Eso es cuestión de célula, ¿no? Esa preguntita está más relacionada con lo que es célula. Sobre todo esa organela llamada el peroxisoma. Y ahí tienes un datito de lo que es los radicales libres y su implicancia y su importancia en el envejecimiento de la célula. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es esta de acá. A ver. En las reacciones de esterificación para la formación de acilglicéridos, ¿no? Los triglicéridos básicamente, porque acuérdate que acilglicéridos hay de tres tipos, ¿no? Monoacilglicéridos, cuando tienen un solo ácido graso, diacilglicéridos, cuando tienen dos ácidos grasos, y triacilglicéridos, que son ya los más conocidos como triglicéridos, porque tienen tres ácidos grasos. ¿Puede haber de cuatro? No, porque el glicerol es una molécula que tiene solamente tres carbonos. ¿Ya? Entonces va más o menos así. Ahorita vemos una imagen. Utiliza el glicerol y una cantidad determinada de ácidos grasos. Listo. Si en un laboratorio se intentara sintetizar triglicéridos, obviamente de forma artificial, con la cantidad necesaria de enzimas, ya hay enzimas, no importa, y tienen como sustratos, a ver, dos gliceroles, dos moléculas de glicerol, y 9 ácidos grasos. ¿Cuántas moléculas de triglicéridos podremos formar como máximo? ¿Cuántas podrían ser? ¿Y cuántas moléculas de agua se formarán respectivamente? Pues para eso venimos acá. Mira, esto que está acá son los componentes de los triglicéridos, de los acilglicéridos en general. En rojito tenemos al glicerol, ahí está con tres carboncitos y sus tres radicales hidroxilo hacia su derecha, ¿no? Ahí está. Y al otro lado en azul vemos al ácido graso libre. Como acuérdate que el ácido graso es un ácido carboxílico, de cadena larga solamente, pero es un ácido carboxílico. Una cadena con un montón de hidrógenos, pero que tiene su COH en la puntita. Y ahí está, el COH, ¿no? C, O con su doble enlace, el otro O arriba que tiene un menos, que representa que ha perdido un hidrógeno, pero que lo ha capturado, que por ahí está. Entonces, O menos es igual que OH, no pasa nada. Entonces, es el carboncito que está ahí. Carboncito, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, el COH. Entonces eso de ahí es un grupo carboxilo. El de acá es un grupo carboxilo. Ya está. Y este de acá es el glicerol con 1, 2, 3 carbonos. Y sus 1, 2, 3 hidroxilos. Ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El proceso de la formación de gliceroles, de triglicéridos, se da cuando se une el ácido graso, se une el glicerol. ¿A qué parte? Al OH, pues. Y cuando se une este de acá, acuérdate que este tiene su OH acá, ¿no? Su OH acá. Cuando se une este de acá, acá, un oxígeno, porque mira, acá hay uno y dos oxígenos, ¿no? Acá hay uno y dos hidrógenos. Obviamente hay tres oxígenos, ¿no? Uno, dos, tres, pero quiero contar solamente este y este. Déjenle acá arribita un ratito, ¿no? Porque él se va a quedar ahí. Entonces tienes un oxígeno acá, un hidrógeno acá. Acá tienes un oxígeno, acá otro oxígeno y acá un hidrógeno. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar el hidrógeno que está acá con el hidrógeno que está acá. Y uno de los oxígenos también se va. Entonces se van dos hidrógenos y un oxígeno. Dos hidrógenos y un oxígeno. Y eso va a permitir que el O quede libre y que se pueda unir esta molécula acá. El O va a quedar libre y se engancha. Y eso es el enlace éster, ¿no? Ese es el conocido enlace éster. Esto que está acá, muchachos, es el ácido graso uniéndose al glicerol. Y ahí se libera una molécula de agua porque lo que te dije, ¿no? Dos hidrógenos y un oxígeno. Ahí está, se libera. Eso ocurre acá. Entonces, ¿cuántos posibles ácidos grasos se pueden unir a él? Acá uno acá, otro con el acá
y otro con el de acá. ¿Máximo cuánto? Lo que tenemos acá. 3. Ahí está, mira, ahí está el O, como te dije. El O de acá se fue el O de acá, se fue el hidrógeno y se fue este hidrógeno. Y este O que está acá se queda como enlace éster, mira. Ahí está el enlace éster. Y acá está su O con doble enlace, se queda. Listo. Entonces, este de acá es un triglicérido. La pregunta te decía, tienes dos gliceroles y tienes 9 ácidos grasos. Entonces, ¿cuántos triglicéridos puede formar como máximo? Pues dos, ¿no? Porque ¿de dónde vas a sacar otro glicerol si tienes dos solamente? ¿Ves? ¿Y te van a sobrar tres ácidos grasos? Sí, pues normal, ya pues, te sobró, caballero. Listo. Entonces, ¿cuántas uniones hay ahí? Son 6 ácidos grasos que se unen, 6 ácidos grasos, y que se van a unir a los dos gliceroles. Entonces serían 6 reacciones, 6 moléculas de agua. 6 moléculas de agua. ¿No? En la certificación también es de condensación donde se libera una molécula de agua. Y la clave sería D, ¿no? 2 y 6. Me gustaría hacer una aclaración porque ¿qué pasaría si te lo dijeran al revés? Ahora ya que no hay que... Acá el sustrato limitante es el glicerol, porque hay menos, ¿no? Entonces, no importa cuántos ácidos grasos tenga, porque el glicerol hay poco, así que ese es tu limitante. Si fuera al revés, ¿no? Entonces te planteo esa pregunta. Si fuera al revés, o sea, hubiera este, tres gliceroles, tres gliceroles, o vamos a hacerlo más simple, dos gliceroles y cinco ácidos grasos, ¿ya? Ya no sea 2 y 9, vamos a hacer 2 y 5. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿cuántos triglicéridos se va a formar? Uno de ellos no es triglicérido, pues el otro va a ser diacilglicérido. Entonces se puede hacer uno, ¿no? Entonces tendrías, si son dos gliceroles y tienes 5 ácidos grasos, entonces se formaría uno y el otro quedaría incompleto, le faltaría uno, ya. Entonces se forma solamente un triglicérido, muy bien. ¿Y cuántas moléculas de agua se liberan? A 3 y las otras dos. Ahí sí le sumas pues dos más, porque ahí sí se está dando la reacción, solamente que no se forma el triglicérido. Entonces ahí es una variante también que te puede servir para entender cómo funciona esta jugada en los enlaces de esterificación. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente preguntiche. Pregunta número 6. El siguiente gráfico muestra la actividad enzimática de una proteína. ¿Qué vendría a ser la Y? ¿No? O sea, Y. O sea, ahí está. En ese eje está la actividad enzimática. Mientras que en el X se encuentra la temperatura. Cómo va a ir cambiando. ¿Qué cosa de todas ellas podemos afirmar? Obviamente tenemos que leer cada una de las alternativas para ver cuál es el que no se relaciona, ¿no? Cuál es el que no se relaciona con la teoría que nosotros conocemos. Entonces comenzamos a leer. Tenemos A. ¿Qué dice A? La desnaturalización de las proteínas restringe la actividad enzimática a un rango óptimo, o sea, fuera del rango no hay actividad enzimática, eso es lo que te dice. Entonces veamos. ¿Cuál es el rango óptimo? Como te das cuenta, el rango óptimo es por acá, más o menos, ¿no? Ahí es el rango óptimo. No se puede llamar a esto rango óptimo, ¿no? Porque acá no está bien. O sea, donde trabaja bonito vendría a ser más o menos por acá. Así lo que estoy encerrando con el láser, ¿no? Por ahí. Pues un poquito más si quieres, un poquito menos. El óptimo realmente debería ser acá, ¿no? Solamente acá. Ahora si quieres exagerar un poquito, ya vente hasta acá. No importa, no va a variar eso en la pregunta. Nos dice, la desnaturación de proteínas restringe la actividad enzimática en un rango óptimo. O sea, fuera del rango no hay actividad. A ver, si tú te das por acá, en este punto de acá, por ejemplo. ¿Hay actividad enzimática? Sí hay. Poquitísima, pero hay. Entonces, fuera del rango, ¿hay actividad? Sí, sí trabaja, pero no trabaja bien. Y la idea es que no trabaje bien. Y el hecho de que no trabaje bien va a traer consecuencias. Sí, es real. Pero hay un pequeño trabajo, entonces no puedes decir que se restringe, ¿no? Disminuye, aletarga, eh, inhibe en cierta forma por ahí, pero no que la restringe, ¿no? La palabra restringe es la que está, eliminaría esa alternativa. B, a ver qué nos dice. Las temperaturas altas aceleran las reacciones químicas debido a que activan las enzimas. O sea, bueno, la temperatura alta vendría a ser la máxima que sea esta de acá, ¿no? La temperatura más alta que puede hacer. ¿Ves? Acelera la reacción, como te das cuenta cuando está en este punto, la enzima no trabaja bien, cuando está por acá, por ejemplo, ¿no? Acá. ¿Ves? Acá la enzima no trabaja bien, entonces no podría ser eso, ¿no? Hay un rango medio, tampoco ni mucho para acá ni mucho para allá. ¿Qué más?
Las enzimas tienen un tiempo de duración limitado. Limitado, sí, eso es una característica real, muy bien, tienen un tiempo limitado. Un rango óptimo donde si se desciende niveles bajos o sobrepasa dicho rango óptimo, la actividad enzimática disminuirá considerablemente. Esta sería más exacta, ¿no? Claro, disminuirá considerablemente. Sí, o sea, se nota que baja un montón. Existe, pero disminuye. Básicamente esa es la palabra exacta, ¿no? Disminuye. La A y la C son bastante parecidas, sí, pero las palabritas técnicas que se utilizan son más exactas en la clave C. Hasta el momento ya va ganando. ¿Qué dice de las enzimas sufren el proceso de desnaturalización? Ya, bien, no me habla sobre desnaturalización mucho la pregunta, pero bueno. Eh, Al disminuir o aumentar variables como la temperatura y producirse en este proceso, pierden por completo su funcionalidad. Ya pierden sus funciones, sí. De manera... Ah, no, eso que te dice de manera irreversible, nada que ver. Al momento, al menos la gran mayoría de proteínas que se desnaturalizan se pueden volver, son reversibles, ¿no? La desnaturalización es reversible. Pueden volver a adquirir sus características normales. Por ejemplo, en el proceso de la fiebre. Aumenta la temperatura. Las proteínas que tienes dentro de tu cuerpo se van desnaturalizando un poco, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienes que bajar la fiebre y la persona luego va a estar bien, ¿no? Porque las proteínas vuelven a funcionar, ¿no? Es un proceso reversible y eso grábenselo bien, ¿ya? La desnaturalización es un proceso de tipo reversible. ¿Ya? Y el datito que está por ahí es bueno, ¿no? Las proteínas sufren el proceso de desnaturalización al disminuir a ¿dónde estaba? Tienen un tiempo de duración limitado. ¿Ya? Ese es el dato que me importa. Las enzimas tienen un tiempo de duración limitado. Y con eso queda bacán. Listo. ¿Qué más encontramos por acá? A ver. Ahí está la clave C, ¿no? La que te decía. Muy bien. Seguimos por acá. La pregunta 7 ya es un poquito de historia, es un poquito más corta, ¿no? Que las demás. A ver, vamos a ir por acá porque estamos demorándonos bastante. Se pensaba que los virus eran toxinas producidas por otra entidad, ¿no? O sea, alguien liberaba un veneno, ¿no? Y ese era el virus. Por eso se llamaba así, ¿no? Virus es veneno y era veneno que alguien lo había formado, que, o sea, no era una entidad, ¿no? Porque acuérdate que pasaba a través del filtrito. Y se decía, ah, ese es un veneno que ha pasado, de otra forma, otro lo ha formado. Se que era de tamaño inferior de la célula más pequeña y se especuló muchas hipótesis al respecto de su naturaleza. Y ahí te dice que finalmente, como conclusión, fueron descartadas. Ya, chao, todo lo demás que te he dicho, no importa. Porque hace rato te hablé de lo que decía Ivanovsky, por ejemplo, ¿no? Después otra naturaleza, ¿no? Bergeric, por ejemplo. Bergeric que decía que era una sustancia líquida. Ya, ¿qué más no dice? Fueron descartadas cuando se purificaron en unidades con forma de agujas, inanimadas e inertes. Ya, esa cosa es sólido, pues. Nos referimos a quién es eso. O sea, esos son como cristales. ¿Quién se encargó de la cristalización de las proteínas del virus? Fue este señor. ¿Quién es este señor? Stanley. Stanley. Clave D. Es una pregunta un poquito más directa, cuestiones de significado, ¿no? O sea, creo que sí sabían eso de que Stanley cristalizó por primera vez el virus, pero cristalizar es eso, ¿no? Fueron precipitadas, se purificaron en unidades con formas de aguja que no se mueven. Eso es cristalizar. Esa es la definición. Listo. A recordar por ahí que Jenner se encargó de la vacuna contra la viruela, ¿no? Pasteur contra la rabia. Ivanovsky habló por primera vez de que hay algo más pequeño que las bacterias que infecta. Entonces son importantes todos. ¿Ya? Es darte cuenta más o menos quién está trabajando en el contexto de la pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente. Pero es un niño de 8 años que jugando con sus amigos sufrió una caída que no fue tan aparatosa, una caída light, pero que terminó rompiéndose un hueso. Los padres preocupados someten a Piero a un examen de densiometría ósea. Vamos a medir el grosor de sus huesitos. Donde se observa que los huesos del niño no tienen la consistencia normal. Uy, son delgaditos, puede tener algo. Acuérdate que en el hueso hay calcio, ¿no? Ya, entonces algo puede tener por ahí, más o menos puede sacarlo, ¿no? Puede ser genético, sí, pero vamos a ver qué. Y que están algo débiles. Ya. Los médicos al analizar las posibles causas entre ellas, a ver, ¿cuál podría ser una causa? No sé si analizar cualquiera, ¿ya? Entonces, no va a ser necesariamente la causa, puede haber un montón de causas, pero ahí dice, ¿cuál podría ser la posible causa? ¿Ya? Una de ellas, que tenga sentido.
Y la pista está abajito en esa imagen que está ahí en la esquinita, pero que no está en el PDF que está abajo, en la descripción. Que es esa molécula? Es el colesterol, ¿no? Y el colesterol es una molécula que se caracteriza porque es el grupo de los lípidos, pero no tiene ácido graso. Esa es su principal característica. Cuando un lípido no tiene ácido graso, hablamos que pertenece al grupo de los lípidos no saponificables. Si tuviera un ácido graso, es saponificable, ¿no? Así como el triglicérido que tenía 3, ya, él es un saponificable, típico. Este no tiene ácidos grasos, no es saponificable. Saponificación, el proceso de formar jabón, ya, eso es de repente por ahí lo hacemos otro día, ¿ya? Proceso donde se va a quitar un radical y eso se va a formar jabones. Bueno, a ver, dicen, vamos a ver cuál podría ser una posible causa, ¿no? Entonces vamos desde la A, primero. Las proteínas de la dieta sean de origen vegetariano. O sea, de repente su huesito está mal porque las proteínas de su dieta son de origen vegetariano. No, o sea, ya. Lo vegetariano de repente tiene un poquito menos de proteínas que lo normal. O sea, no digo que sea malo, ¿no? Pero tiene un poquito menos de proteínas que lo habitual. Pero ya, ahí está. O sea, no tiene nada que ver eso con lo de los huesitos que le ha pasado al niño. La asimilación y transformación de síntesis de lípidos no saponificables sea correcta. Claro, porque de repente este lípido, que te estoy diciendo que es no saponificable, y transformación. Oye, ¿en qué se transformaba esta molécula de acá, este colesterol? Derivaba en tres cosas principalmente. Primero, sales biliares. Segundo, hormonas sexuales. Y tercero, vitamina D. Y si la vitamina D tenía una función específica, que era la absorción de calcio. Entonces, por eso relacionamos que puede ser una causa, ¿no? Veamos si hay alguna por ahí que tenga más sentido. A ver, la energía de los glúceos consumidos sea aprovechada por los huesos. No, nada que ver, nada que ver. O sea, energía de los glúceos aprovechada por los huesos. No tiene sentido. Las mitocondrias en los glóbulos rojos, volaste. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Listo, se acabó. Ahí nomás se descarta la pregunta. ¿Ya? Los glóbulos contengan calcio y lo lleven a los huesos. Parece viable, pero si te acuerdas que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, las perdieron, entonces con eso descartas la D. ¿Ya? Estamos analizando cada pregunta para que todo lo que esté en el material puedas no quedarte con la duda de ninguna alternativa. ¿Ya? Clave de la 8. Un besito. B. Ahí está. B. Muy bien. ¿Qué más hay por acá? A ver. Otro gráfico. Bacán. Los gráficos tienen muchísima información, jóvenes. ¿Ya? El siguiente gráfico muestra la actividad enzimática de la amilasa salival, ¿no? Ya hablamos de esa enzima que se encuentra en la saliva. Ahora tiene un rango, pues. Todas las enzimas tienen un rango. Respecto a la figura, podemos afirmar qué cosa. A ver. El pH bajo 5 no podrá degradar el almidón. A ver, veamos por acá. Veamos por acá. Claro, ¿no? Acuérdate que funciona en un pH así, básicamente, por acá un poquito por acá. Ese es su funcionamiento tranquilito, ¿no? Eh, pero puede cambiar, ¿no? Su actividad enzimática. Mira, tenemos por acá que dice que el pH bajo 5 no podrá degradar. Tenemos 5 acá, 5, este punto, ¿no? Ahí están los puntos, están guiándote. Ya, 5. Bajo él trabaja, no es su rango óptimo, el óptimo está acá trabaja bien bonito, pero trabaja también. La misma lógica que hicimos en la pregunta anterior. Fijarse bien en el gráfico y la información que te da. ¿Trabaja? Sí. ¿Trabaja bien? No, pero trabaja. Ahí como pueda, no le gusta, pero ahí está intentando chambear. Bacán. Una persona con un pH mayor a 8 no podrá degradar el almidón. A ver, O sea, al menos donde trabaje, ¿no? Donde esté esa amilasa. A ver acá. Ya. A ver, la alternativa dice una persona con un pH, debería especificar dónde, ¿no? O sea, una persona con un pH mayor en la boca, ¿no? De repente para ser más exactos, pero ¿cuál es la idea de esto? Con un pH mayor a 8, o sea, 8 acá, no podrá degradar, entonces este sería correcto, pues, ¿no? Porque mayor a 8, ¿qué hay? Ya no hay nada, acá no hay nada, ¿no? El punto te indica justamente en el 8, entonces en el 8 se detiene la actividad enzimática, queda, ¿no? Entonces la clave debería ser C. B, perdón.
Descartamos esta si el almidón mezclado con amilasa llegase hasta el estómago, podría seguir degradándose. El estómago, el pH es 3 por ahí, ¿no? Y además se desactiva, por ahí se va a desactivar, es muy ácido ya. 3 4 por ahí es la acidez, ¿no? Entonces no va a degradar el almidón por ahí. Es posible modificar el rango de tolerancia de pH de la enzima dependiendo de la parte del cuerpo. No, la parte del cuerpo cambia el pH, sí, pero su tolerancia se mantiene, ¿no? Su tolerancia. Entonces tienes una parte del cuerpo donde pH 6 trabaja bonito, otra parte del cuerpo es 7, ya es un poquito menos. Y así se puede ir jugando. Muy bien. Clave B. Clave B. No hay discusiones acá. Clave B. Sí, date cuenta que el puntito que está en el 8 está ahí limitando la gráfica. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Seguimos avanzando acá. Pregunta número 10. Alumnos del laboratorio de entomología, cabe recordar que la entomología es la rama de la biología que estudiaba los insectos, ¿no? Quieren descubrir la composición química de diversas partes de algunos animales, ¿no? O sea, ver los compuestos que tienen, ¿no? Más o menos por ahí bioquímica, por ahí quiere ver, ya. Y mira, justamente las alternativas te habla de bioquímica, ya está, ya lo tienes, ahí está, relacionando todo. Al tomar un escarabajo y realizar el raspado en la parte externa que lo protege, o sea, su esqueleto externo, y llevarlo a un análisis químico, se dieron con la sorpresa de que el enlace característico del compuesto muestra, es... ¿Cuál sería el enlace que encontramos? Entonces tenemos que recordar de qué está compuesto el esqueleto de muchos insectitos, y no solamente en ellos, también lo encontramos en algunos órganos por ahí, ¿no? Lo encontramos en la rádula, por ejemplo, lo encontramos en muchos organismos, ¿no? En la pared celular de hongos también por ahí, ¿no? Acuérdate. ¿Quién es ese compuesto? Es la quitina. Está en la clase número 1. El compuesto que encontramos en el exoesqueleto de muchos artrópodos es la quitina. Entonces, la quitina, ¿qué naturaleza es? ¿Qué es? Es un glúcido. Y si es un glúcido, es un polisacárido, también va a tener un enlace de tipo glucosídico. ¿Ya? Entonces, utilizar toda la información que había dado antes. Entonces, con eso ya puedes sacar cualquier clavecita que está por acá. Pregunta rápida, una pregunta directa para pensar un poquito, analizar, y ya tienes con eso que tu clave es A, enlace glucosídico. A ver, pasamos a la siguiente. Una de las características más resaltantes de los seres vivos es la organización específica, una característica típica, ¿no? Muy bien, donde la agrupación de partículas pequeñas delimita el grado de complejidad. O sea, mientras más se vayan agrupando los distintos componentes de los seres vivos, o sea, elementos que se vayan formando moléculas, que se vayan formando macromoléculas, que se vayan formando organelas, que se vayan células, todo eso, más complejo va a ser. A eso se refiere, ¿no? Son los que van a decir los grados. Entonces, hay un orden específico para eso. El orden lo tienes en una tablita que lo pasamos en la semana 1, ahí lo puedes revisar. Organización compleja, organización específica y una tabla ahí. Listo. Si a un alumno se le diera una lista con estos 4 compuestos y se le pidiese elegir la que tiene mayor complejidad según el cuadro que utiliza la Universidad de San Marcos, este alumno, ¿qué debería escoger? ¿Cuál de todos ellos? Cromatina en el núcleo, proteína de conformación terciaria, ADN eucariota bicatenario, de hecho, ¿qué tal la D? Es bicatenario. Celulosa con enlaces beta. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a revisar. Tenemos acá los 4 compuestos que hemos dicho. El primero, A, está en la esquina izquierda superior. La proteína está en la derecha superior. El ADN de 2 cadenas bicatenario, izquierda e inferior. Y la celulosa en la derecha inferior. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de eso? Tenemos que recordar las naturalezas químicas. Entonces, las moléculas van a tener una distinta cantidad de naturalezas químicas. Las que más conocemos, al menos de las moléculas orgánicas, son 4. La naturaleza glucosídica, la naturaleza peptídica, la naturaleza lipídica y la naturaleza de los ácidos nucleicos. Y ahí no tiene conjugación, no pasa nada. Peptídica, glucosídica, lipídica y de ácidos nucleicos. Listo. Cuando una molécula es enorme, gigante, formada por muchísimas submoléculas, y esta molécula solamente está restringida a una de esas naturalezas mencionadas, hablamos de que eso es una macromolécula. Por ejemplo, ¿no? Te dicen por ahí, hay el almidón.
¿El almidón qué es? Es una cadena enorme de un montón de glucositas, un montón, abundantes glucosas, no pasa nada. ¿Y qué va a pasar? Pues son un montón de glucositas agrupadas, que va a ser una macromolécula. Oye, ¿por qué no es una supra si es enorme? Es una macro porque solamente tiene la naturaleza glucosídica, nada más. Solamente tiene esa naturaleza. Listo. ¿Qué va a pasar con las otras moléculas? Estas ya pueden variar un poquito. Por ejemplo, tenemos ahí arribita. Comenzamos con la de arriba, con la A. ¿Qué sería? Esa es la cromatina, ¿no? La cromatina que está en el núcleo. Entonces tenemos que acordarnos que la cromatina, ¿qué era? Era ADN con histonas. Y las histonas eran unas proteínas donde se enrollaba el ADN. Entonces, el ADN, ¿qué naturaleza tiene? Ahí es de los ácidos nucleicos. Y las histonas es una naturaleza peptídica, porque es una proteína básica, que va a formar su octámero y el ADN se va a enrollar ahí bien bacán, listo, no importa. Entonces, tiene naturaleza de ácidos nucleicos, tiene naturaleza eh, peptídica de proteínas, dos naturalezas supramolécula, tiene dos, bacán. La siguiente clave era proteína de un montón de aminoácidos. Por más aminoácidos que tenga, sigue siendo naturaleza peptídica. Sigue hablando que solamente es una proteína. Entonces, es una macromolécula. La siguiente nos dice en ADN. Un ADN que va a ser bicatenario. No el ADN normal, el ADN bicatenario. ¿Pero qué naturaleza tiene? Solamente ácidos nucleicos. Y el ADN monocatenario también es ácidos nucleicos. Si hay, por si acaso, ADN monocatenario en los virus, por ahí. Y la celulosa, por más de que tenga cualquier enlace alfa o beta, que sea glucosídico, da igual, va a seguir siendo una macromolécula porque sus compuestos son todos glucosas, ¿no? Listo, nada más. Según ese orden tenemos supra, macro, macro, macro. Clave A. Cromatina en el núcleo. Muy bien, muy bien. Seguimos. Las células contienen en su interior herramientas que le permiten ejercitar toda su maquinaria, ¿no? O sea, hacerla trabajar para cumplir sus respectivas funciones. Con algo tiene que trabajar. Muy bien. En una observación al interior de una célula, se encontró que ésta carece de una membrana. Ya, una célula que no tiene, o sea, adentro, ¿no? Dentro de una célula interior. Dentro no tiene una membrana, o sea, no tiene membrana. Ya más o menos puedes deducir, ¿no? Que separas, y su función justo, separas su material genético del citoplasma. Estamos hablando de la carioteca, pues, de la membrana nuclear, de la envoltura nuclear. Entonces, ¿qué células no tenían carioteca? ¿Qué células no tenían envoltura nuclear? Pues las procariotas. Las bacterias, muy bien. De esta característica, ¿qué podemos deducir? O sea, ya sabemos que es una bacteria. ¿Qué podemos mencionar sobre las bacterias? Ya, la pregunta quedó así. ¿Qué podemos mencionar sobre las bacterias? Nos dice, posee una pared gruesa de mureína que le brinda protección a la tensión. Posee pigmentos fotosintéticos libres ya que carece de cloroplastos. Carece de mitocondrias y las reacciones exergónicas se realizan en invaginaciones de la membrana. Posee una cápsula cuya función es evitar la fagocitosis. Todo tiene que ver con bacterias, ¿no? A ver, vamos a ver qué encontramos acá en la siguiente día porque tenemos un diagramita por acá. Ahí está. Mira, entonces, ¿qué tenemos que recorrer las bacterias? Su clasificación es muchas formas de clasificarlas según su reproducción, según su variabilidad, según su nutrición, que es la más conocida, la que te puede venir. Acá tenemos una bacteria con sus partecitas. Tenemos por ahí la cápsula, tenemos la pared, tenemos a la membrana celular, tenemos a su citoplasma, tenemos sus ribosomas, tenemos el plásmido, tenemos el pili, tenemos el flagelo y tenemos el genoma circular, ¿no? Ahí está. Listo. Pero ¿qué va a pasar, muchachos? Que no todas estas estructuras se encuentran en todas las bacterias. Va a haber algunas bacterias que tienen algo y que no. Entonces, ¿qué cosas son constantes? El genoma. ¿Todos deben tener un genoma? Sí. Acá. Plásmido, no. Hay otras que pueden generar su variabilidad de otra forma. ¿Ya? Como te mencioné, hay otras formas de generar variabilidad en las bacterias. No tienen reproducción sexual, ahí lo obtienen. Ya, no tienen plasma. Pili, no todas tampoco. No todas, no todas, no todas. Ribosomas, sí, obligados. Si no, ¿quién va a hacer las proteínas? Ribosomas obligados, ¿no? Su ribosoma tipo procariota. Ya. Citoplasma, claro, ¿no? Debe tener un citoplasma, puede ser mayor, menor, reducido, lo que sea, pero debe estar.
Ahí ocurre el metabolismo. En el citoplasma ocurre la mayor cantidad de reacciones metabólicas. Y eso anótalo por ahí. En el citoplasma ocurre la mayor cantidad de reacciones metabólicas importantes para una célula. Una vez más, en el citoplasma ocurren la mayor cantidad de reacciones metabólicas importantes para una célula. Ya quedó. Membrana celular. ¿Todas las células tienen membrana? Claro, pues, si no, ¿quién delimita lo que está afuera y lo que está dentro? Tiene que haber una membrana lipídica que se encargue de aislar, ¿no? Aísla a esta celulita. Muy bien. Pared celular. A ver, la pared celular es una estructura que hay algunas células que no las tienen. Hay algunas bacterias que carecen de esa pared celular. Y cuando me refiero a algunas bacterias, me refiero a los micoplasmas, que son unas bacterias muy pequeñitas, ¿no? Eso ya está en el cuadrito, por ejemplo. Y la cápsula, pues no todas, muy pocas son las que tienen cápsula, ¿no? La mayoría de que tienen cápsula te generan algún tipo de enfermedad respiratoria porque se adhieren al tracto respiratorio con la cápsula, justamente. Evita la fagocitosis, sí, pero no todas la van a tener. Retrocedemos para revisar las alternativas. A ver, ¿qué dice por acá? Posee una pared gruesa. Oye, si es un micoplasma, no es. Oye, si fuera una gran negativa, tampoco, ¿no? Entonces la A la descartamos. No podemos decir tajantemente que esa puede ser una clave. Listo. Posee pigmentos fotosintéticos libres que carecen de cloroplastos, ya que carecen de cloroplastos. Hay bacterias que sí, ¿no? Por ejemplo, las bacterias fotosintéticas. ¿Qué pasa? Ellos no tienen cloroplastos, pues tienen los pigmentos libres, los pigmentos fotosintéticos libres. Eh, pero no todas hacen fotosíntesis. Entonces, ¿no? Te ponen una bacteria heterótrofa que entraría con la D. No, obviamente que no. La C nos dice carece de mitocondrias y las reacciones, sí, claro, no tiene mitocondrias. Y las reacciones exergónicas, o sea, la formación de energía, se realizan en invaginaciones de la membrana. Sí, exacto. ¿Cómo se llaman esas invaginaciones de la membrana? Se van a llamar mesosomas. Los mesosomas, ¿ya? Listo, entonces este vendría a ser lo que es la parte. Y la D, para terminar, poseen una cápsula cuya... No todas poseen cápsula. Ya lo descartaste con eso. Muy bien. Clave de la 12, alternativa C, casita. Ahí está, C. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a seguir o vamos a seguir con las siguientes preguntas. Ya vamos avanzando. Uy, un gatito, un gatito. A ver, ¿qué dice sobre el gatito? A ver. Los gatitos enternecen a las personas por su carácter, ronroneo y por su aspecto. Precioso el gatito. Solo cuando pelean en tu techo nomás y dan cólera. Pero bueno, ahí están los gatitos lindísimos. De este último, sobre su aspecto, ¿no? Resaltantes son sus almohadillas en las patitas que son blandas, son blanditas, como así cuando te hace, parece que te hiciera masaje así, qué bonito, está condicionando el lugar para dormir. Y cumplen una función determinada, amortiguar las caídas sirviendo de protección mecánica. O sea, cuando el gatito cae, bacán, porque tiene sus patitas así que puede amortiguar muy bien. Según lo descrito, dichas almohadillas están siendo constituidas porque ¿va a ser una cera? ¿Es sólido? No. No. Tiene unas bolsitas ahí que lo más probable es que sea de grasa. Entonces, ¿cuál va a ser el compuesto que hay ahí? Tenemos, pues, a ver, ahora vamos de abajo hacia arriba, ¿ya? Tenemos azúcares estructurales, nada que ver, pues, nada que ver, nada que ver. Azúcares estructurales, nada que ver. Usted no tiene nada que ver esto con el azúcar, ¿no? Ahí te dice, el azúcar, o sea, no va a tener quitina, nada que ver, ¿no? Esteroides, colesterol. Ya puede tener un poco de colesterol, pero el colesterol tiene otras funciones, ¿no? El colesterol, hemos visto que sus funciones principales están dadas en la regulación, básicamente, en la regulación del metabolismo y eso, a través de hormonas, a través de vitaminas, ya. Lípidos complejos, hay que recordar que los lípidos complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿no? Cuando un oligosacárido se une a un fosfolípido, ahora se va a llamar glucolípido y eso está en la membrana. Lípidos simples, ahí tenemos dos grupos importantes que son las ceras, ¿no? Eso que tienes en tu orejita, por ejemplo, que es el cerumen, y los triglicéridos, pues ahí están los triglicéridos. Entonces, ¿qué va a haber en su patita? Triglicéridos, grasita. Clave, por eso la clave de la 13 es A. El gatito, su clave es A. ¿Qué vamos a hacer por acá? A ver, ya, la pregunta más larga de todo el cuestionario, ¿no?
¿Por qué? Porque te dan un experimento, te dan algo que está pasando y tienen que detallarte los pasos, pues, ¿no? Porque si no, no vas a entender algunas cositas. A ver, los alumnos del repaso de biología se caracterizan por su pensamiento crítico. Esta característica se notó de sobremanera cuando después de que el profesor les explique el tema de ósmosis, debemos recordar lo que es ósmosis, lo que es la membrana, lo que es la tendencia de presión de agua y eso, ellos decidieron realizar un experimento para comprobar si el fenómeno que ocurría realmente, ¿no? Si era real lo que les habían comentado. El procedimiento que realizaron fue el siguiente: cortaron trozos de papa, ya, y anotaron la masa inicial de la misma, o sea, de la papa. Aproximadamente 2 por 2 ya, entonces están regulando que sea parecido para que no haya errores, pues, ¿no? Porque de repente si hay una papita más grande, una papita más chiquita, al momento de hacer el experimento, eso puede cambiarlo. Listo. Luego colocaron 4 recipientes, ya son 4 vasitos, 4 recipientes, donde en el primero se encontraba agua destilada. Y en el segundo, tercero y cuarto, agua a concentración salina de 5, 10 y 15%. Entonces, agua destilada, porcentaje de sales 0%. Es agua químicamente pura, solamente agua. Y los siguientes tenían sal a 5%, 10% y 15%. Bien. Después de permitir que estos componentes estén en un tiempo establecido, o sea, el tiempo está también controladísimo ahí, obtuvieron los siguientes resultados, anotados en la siguiente tabla. A ver, 0 te dice que la masa inicial de la papita era 10.5 y la masa final era 10.6. Entonces, ¿qué pasó con la masita de la papa? Ah, ganó, pues ganó masa. Entonces ahí ves 0.1 que es positivo. Bien. En el que tiene sal, estamos viendo que tiene 8.9 de entrada y tiene 8.1 final. Entonces ha perdido, por eso le ponemos menos 8, ¿no? Final menos inicial. Final menos inicial, así. Menos 0.8. El que tiene 10% de sales está a 9.4 y la masa final 8.5. Entonces si se hace la resta respectiva, final menos inicial 0.9. Y este 15, la de que tiene 15% de sales, está a menos 1. Y hay una gran cantidad de pérdida de masa, ¿no? Ahí sí ha perdido mucha masa. Está en gramos, ahí hay una medición exacta, no te preocupes. Entonces, ahí nos dan unas alternativas que, vamos, no lo puse por cuestiones de espacio, pero según lo mostrado, cuál vendría a ser una alternativa correcta, ¿no? Y al costado también los chicos hicieron un gráfico donde tabularon los datos obtenidos dependiendo de la concentración de sales en el eje X y el cambio de masa en Y. Entonces, como te das cuenta, ahí está el 0, ¿no? Que está arriba el 0, porque como te das cuenta la mayoría son negativos, ya. Entonces, está en el primer nivel, cuando es 0% de sales, o sea, en el eje, te das cuenta que es positivo, ¿no? Es 0.1. Bien. En el segundo punto, que es 5, ya avanzamos. Ahora es menos 0.8, ya bajó, está en negativo. Y así todos los demás. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que dice la pregunta? A. La concentración de sales del recipiente 4 afectó positivamente al volumen del agua, o sea, estamos hablando del agua, ¿no? Del agua que hay en el recipiente, no de la papa, porque si no te dijeran al volumen de la papa, ¿ya? Entonces, lo contrario vendría a ser el agua, ¿no? Porque si aumenta el volumen de la papa, es que la papa está ganando agua, entonces se pierde agua. Y si aumenta el agua, es porque la agüita de la papa está saliendo, aumenta el agua, muy bien. Entonces, la concentración de sales del recipiente 4 afectó positivamente al volumen de agua. Entonces nos damos cuenta en el recipiente 4 ¿qué está pasando? El recipiente 4 se está perdiendo, la papa está perdiendo un montón de agua. La papita está perdiendo uno. Entonces está perdiendo un montón. ¿Y esa agua quién le está ganando? El volumen de agua, pues. Entonces, la concentración de sales del recipiente 4 afectó positivamente al volumen de agua. Sí, eso es verdad. Muy bien. ¿La concentración de sales del recipiente 2 afectó negativamente al volumen del agua? No, lo afectó positivamente, ¿no? Porque, como te digo, si pierde, o sea, si está en negativo el cambio de la masa en la papa, la papita está perdiendo masa, o sea, perdiendo volumen, perdiendo agua, el agua lo va a ganar el recipiente, o sea, el volumen de agua en general. Listo. Entonces, nada que ver. Eso también sería positivo, ¿no? La tendencia es que la pérdida de agua de la papa crezca exponencialmente
con la concentración de sales. A ver, no, es que sí crece, ¿no? Date cuenta que se va perdiendo más, pero no tiene nada que ver con la exponencial. La exponencial es salvaje, ¿no? O sea, va avanzando un poquito y uf, luego eleva muchísimo. Entonces, mira, tendría que ser, mira cómo va a 0.1 a -8 a -9 y luego a 1. Entonces se va deteniendo mucho, no tiene nada que ver con exponencial. Exponencial ya se hubiera disparado. ¿Cómo vendría a ser una curva exponencial en el lado negativo? Si en el lado positivo era así, así más o menos, así, en el lado negativo vendría a ser algo así, ¿no? Entonces, esta gráfica es así, como está el puntero, no. La gráfica es así, pues esto no es exponencial, ¿ya? Es cuestión de recordar algunas cositas. La concentración de sales del recipiente 1 no afectó en nada. No, pues sí afectó porque el 1 hace que la papita gane agua. Porque no ves que el medio es sumamente hipotónico, ¿no? El 0% de sales es muy, muy hipotónico. No hay nada de sales. Y hay mucha agüita y el agüita se va a meter a la papita y eso va, ¿no? Sí afecta. Listo. Es un pequeño distractor que había por ahí. Entonces la clave de esto sería A. Ponemos por acá la pregunta 15 que está muy ligada a la anterior, pero ahora ya lo vemos de otro aspecto, como te digo, eh, método científico, ¿no? Ahora vemos qué pasa con el método científico. De la pregunta anterior podemos deducir que los jóvenes aplicaron el método científico para probar si es real lo mencionado, utilizando el criterio de los pasos. ¿Qué podemos afirmar? Igual, otra alternativa que buscamos que sea coherente con lo visto. Las variables constantes eran el tiempo de exposición a los distintos medios y el volumen de agua, obviamente, pues, ¿no? Obviamente, claro. Hemos visto cómo los chicos han intentado, haciendo su experimento, darse cuenta de qué es lo que va pasando, que, o sea, intento controlar, ¿no? Hasta midieron que las papitas sean más o menos del mismo tamaño. Obviamente el peso no va a ser igual, ¿no? Porque si tú haces un corte en una papita y te sale un poquito más grande que la otra, mínimo, porque lo intentas hacer exacto, pero te sale un poquito más grande, no lo vas a cortar de nuevo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un corte nuevo vas a quitarle agua, ¿no? O sea, quieres hacer un corte pequeñito para igualarlo, entonces le metes presión con el cuchillo. Le metes presión con el cuchillo, sale agua, pues. Mejor sería dejarlo ahí, ¿no? Sería dejarlo un poquito por ahí. ¿Ya? ¿Qué variable sí puedes controlar? El tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las papitas tienen que estar en el agua sumergidas el mismo tiempo. ¿Qué pasaría si una de ellas no está el mismo tiempo? Ella puede interactuar más con el agua, pues, ¿no? El equilibrio puede revertir, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, son variables que se pueden controlar. En este caso, el tiempo. Y el volumen de agua también, ¿no? Obviamente no vas a meter a otra en un tanque, ¿no? Eran 4 recipientes estandarizados. Entonces, este es un método importante, ¿no? Date cuenta que los chicos acá han hecho bastante hincapié en lo que es eh, el diseño experimental. El diseño experimental se encarga de eso, de darte unos patrones que te digan que si con lo que estás haciendo vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Hay diseños experimentales un poco alocados, ya. Entonces, como les mencionaba a algunos, a ver, ¿cuál sería el diseño experimental para medir la edad de los árboles? ¿No? Algunos me dijeron por ahí, tamaño. Oye, pero si el árbol es alto y crece rápido, entonces tu diseño experimental ahí estaría mal. O sea, estás bien, no estás haciendo no estás sesgándote por ti mismo, tu observación está bien, porque tú viste que quieres calcular datar los años de los árboles. Tú no le tienes miedo al árbol y todos los árboles estás midiendo bonito, pero ahí está fallando el diseño experimental. Y el diseño experimental es un paso muy importante para el momento de si es que realmente lo que vas a obtener tiene un grado de significancia, te representa, ¿no? O sea, realmente te da la respuesta a lo que buscas. Porque a veces pareciera que sí, pero no es el método indicado. El diseño experimental está en todas. A ver, descartamos las otras claves para que no quede duda. El volumen de la solución varía por la concentración de sales, es decir, que el error se dio porque al haber mayor sal en el recipiente 4, el volumen era mayor. No porque es un porcentaje. Entonces, si hay más sal, significa que va a haber un poquito más de agua. Si hay menos sal, significa que va a haber menos agua, ¿no? Como el caso del 5%. Si no hay sal, ya pues ahí déjalo, ¿no? Va a haber pura agua, no pasa nada. Pero entonces, el hecho que te digan que sea un porcentaje está recontra bien, ¿no? Ahí te dicen la concentración. Eso es una concentración, no tiene nada que ver que uno tenga más sal, pues, que significa que tenga más volumen. No, nada que ver.
C. Existe sesgo de experimentación ya que se usaron no tiene nada que ver con papas distintas, ¿no? Ya me he inventado eso por ahí. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso de papas distintas. ¿Ya? Para intentar comprobar la hipótesis. Bueno, si es que pasó, no, cosa que no creo, porque han sido bien meticulosos los chicos. Al menos no se dice y no puedes afirmarlo, ¿no? Y listo, la D dice las conclusiones no resultan importantes ya que las leyes anteriores predicen lo que sucedió. ¿No? O sea, leyes anteriores, o sea, ya se sabía que iba a pasar eso. Por eso no es importante. No, pues. Y esto es algo que quería hacer la aclaración. Muchachos, pregunta. Y respóndete tú mismo cuando estés escuchando esto. En las conclusiones, ¿las teorías se pueden refutar o no? Obviamente que sí, las teorías sí. Ahora, ¿las leyes se pueden refutar o no? También. Todo en ciencia se puede refutar. Y hacer un experimento con algo que ya ha sido realizado antes, no tiene nada de contraproducente, no tiene nada, no, ya está hecho, no sea malo. No, sí se tiene que hacer porque de repente ellos están utilizando otras condiciones que hicieron otros experimentos, o sea, las personas que lo hicieron por primera vez lo hicieron en otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate que una condición que lo haya podido variar sea la humedad. No, no pasa, no pasa. Pero imagínate que acá lo hicieron en Lima, y en Lima hay una mayor cantidad de humedad que en el lugar donde lo hicieron los científicos que descubrieron esto. Entonces, ¿qué pasa con los chicos? De repente están manejando una variable extra, entonces la humedad puede afectar directamente en la ósmosis, lo que te plantees, ¿ya? Por más loco que sea, pero si lo estás experimentando, estás haciendo tus pasos correctamente, estás intentando encontrar la verdad. Ahora, ellos avanzaron algo claro, pues que acá también en Perú, si es que lo hicieron acá también en Perú, también se cumple. Avanza, ¿ya? Avanza algo. Porque se hizo acá, es algo nuevo. No tan nuevo, no va a ser impacto, no les van a pagar por eso, no los van a citar a ellos, pero se está avanzando. O sea, el hecho que te diga, no resultan importantes, no, en ciencia todo es importante. ¿Sí? Solamente que no es tan llamativo eso, ¿no? A la sociedad no es tan llamativo, pero acuérdate que en ciencia todo se puede refutar. Todo está disponible. Y eso es la ciencia. La ciencia todo ya saben, queda la duda, ¿no? Siempre dudar de todo, nunca afirmar nada. Y más o menos tener la tendencia de apegarte más a la idea de la que tenga mejores pruebas, mejores evidencias. Y estar dispuesto a cambiar si es que encuentras algo que tenga mejores pruebas también, ¿no? O sea, yo soy muy acérrimo de algo. ¿Por qué? Porque tiene tales pruebas. Pero aparece en otro lado otro que me da unas pruebas mejores. Entonces la idea sería cambiar. Hay muchas personas que es difícil que cambien, ¿no? Pero bueno, eso sería más o menos unas conclusiones para terminar lo que es método científico. Muy bien, que nos hemos tirado un buen tiempo. Seguimos, ya falta poquito. Faltan ¿cuántas? 10 preguntas. A ver, ¿qué más hay por acá? Ahí está, clave A. 16, a ver, vamos con la 16. A ver, ¿qué nos dice por acá esta preguntita? En un laboratorio se intenta determinar la presencia inequívoca de un patógeno viral en ciertas personas. Ya, obviamente, una infección, no una persona que tenga un virus. Hay que intentar buscar a ese virus. Para esto es aconsejable que en la prueba que se realiza, ¿qué se debe realizar? A ver, nos dice, identificar la presencia de anticuerpos específicos para el patógeno, cuantificar la gravedad de los síntomas, corroborar el historial médico o cuantificar las proteínas. A ver, tenemos que recordar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, vamos con la A, que por lo general las personas por lo general marcan eso, ¿no? Identificar la presencia de anticuerpos. Estoy seguro que si has escuchado lo que significa el falso positivo, ¿no? El falso positivo, ¿cómo funciona? ¿Qué es el falso positivo? Es que pasa que nuestro cuerpo elabora proteínas de defensa, que son los anticuerpos. Bacán. Pero estos anticuerpos son parecidos entre ellos un poco, ¿sí? Se parecen en algo, ¿no? Al menos que tienen cierto grupo, se parecen entre ellos algo. Ya. Pasa que cuando se hace una reacción, un proceso de formación de toma de información, perdón, de una enfermedad, se hace la toma de la muestra,
cuando se le saca sangre a las personas, pues en la sangre hay que buscar esos anticuerpos. Esas son las pruebas rápidas, las conocidas pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque el anticuerpo reacciona rápido ante un tipo de colorante, ¿no? Se tiñe así rapidito y ahí vemos si es que tiene el anticuerpo. Eso es más rápido. Ya. Entonces, porque el anticuerpo tiene una reacción típica. Entonces hay una enzima que se agrupa a ese anticuerpo y eso lo hace teñirse al toque. Entonces, ¿qué va a pasar? Si está el anticuerpo, la enzima que tú le echas en tu reactante, así, tu prueba, se acopla al anticuerpo y pinta. Si no hay anticuerpo, la enzima no tiene dónde pegarse y no pinta. Entonces, así se dan las pruebas más o menos, a gran escala. No es tan conveniente esto, ¿por qué? Porque como te dije, los anticuerpos no son tan diferentes entre ellos. O sea, si yo tengo una enfermedad A, ¿ya? Y tengo para esa enfermedad, voy a formar anticuerpos A. También tengo una enfermedad B y voy a formar anticuerpos para B. Ya, vamos en las variaciones de los casos. Imaginemos que la prueba que quiero hacer es para detectar la enfermedad A. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar? Si los anticuerpos A y B, que te acabo de mencionar, son muy parecidos, ¿no? Entonces, cuando se intente buscar al anticuerpo A, que me diría que tengo la enfermedad A, no lo van a encontrar a él. Lo van a encontrar al anticuerpo B. Entonces, como se encuentra el anticuerpo B y va a pintar, ellos no saben qué es el B, no saben que es distinto. Se nota que es parecido, ¿no? Tiene algunos patrones, pero no necesariamente va a ser igual. La cuestión es que en la prueba pinta. Y si eso se va a teñir, se va a salir positivo. Y es un falso positivo, ¿por qué? Porque no tengo los anticuerpos de tipo A para este caso. Típico, ¿no? Pasa con la prueba de ELISA, por ejemplo, y las pruebas rápidas para el coronavirus. La misma lógica. Eh, B. Cuantificar la gravedad de los síntomas. No. Va a haber personas asintomáticas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con los síntomas. Ver, ahí te dice la palabrita, ¿no? La presencia inequívoca, ¿no? Entonces hay personas de que pueden presentar o no presentar síntomas. Hay personas que pueden agrandar un poco la enfermedad, los síntomas que tienen cuando no van tanto. Entonces es cuestión más eh, perceptual, ¿no? Entonces ya punto de vista de cada uno de ellos. ¿Ya? El médico también dirá, hay a veces cosas que se pueden medir, pero a veces no. Corroborar el historial médico de la persona para ver si existe una predisposición genética puede ayudar, sí, pero acuérdate que eso es números, no, estadísticas, ¿no? Probabilidades. Tal persona, si tu madre tuvo algo, tu abuela también tuvo algo, tu bisabuela tuvo algo, entonces es probable que también lo tengas tú. Pero es probable. La palabrita que sigue descartando varias alternativas, es la palabrita inequívoca. Entonces ahí vamos eliminando esa. Y por último, la cuantificación de proteínas virales dependiendo de su peso molecular. Claro, ¿por qué? Porque cuando se hace una prueba para cuantificar las proteínas, se ve a la proteína. ¿Se ve la proteína? ¿Cómo se va a ver si la proteína es carbono, carbono? Ya, se ve así, mira. Te la D, ya sabe que la D, ¿no? Pero se ve así, mira. Esto que está acá. Entonces, ¿qué es esta cosa que está acá? Unas pruebas conocidas como la prueba de Westerblot, por ejemplo, ¿no? Son pruebas donde se va a multiplicar el número de proteínas, cierto grado, y se va a hacer el proceso de electroforesis. Vayan familiarizándote con ese nombrecito, electroforesis. Entonces, ¿qué vas a tener? Tú vas a tener como una planchita, como una cajita larga que es como una mesita, arribita, acrílico, bonito. Y va a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y electroforesis es porque vas a utilizar electricidad, ¿ya? Un poquito, ¿no? Tampoco te vas a electrocutar, tranquilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber a lo largo de todo el recorrido, a lo largo de todo el recorrido, desde donde pongan las proteínas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pongo las proteínas por acá, ¿ya? Pongo proteína acá, la pongo acá, la pongo acá, la pongo acá, la pongo acá, y pongo varias muestras de proteínas, ¿ya? Entonces, la electroforesis, ¿qué va a hacer? Yo voy a poner una carga acá y otra carga acá, positivo y negativo, listo, para este lado y para este lado. Prendo la maquinita. Entonces, las cargas va a hacer que esto de acá empiece a correr. Esto de acá va a empezar, o sea, las proteínas que yo las puse todos acá empiezan a avanzar. Hasta acá. Van a llegar. En este caso, mira, las proteínas que estaban acá se han venido hasta acá. Se han acumulado todos acá. Entonces, acá hay proteínas. Entonces, esta de acá hasta acá. Acá, miren esta proteína que está acá. Mira dónde se han quedado.
Se han quedado por acá. Obviamente esto no es una proteína, esto es un marcador, ¿ya? Pero es para que lo veas, ¿ya? Vamos a ver acá, mira, acá, acá. Acá, ¿dónde se han quedado las proteínas? Mira, se han quedado acá al inicio nomás. O sea, han corrido, se han corrido, pero muy, muy poquito, muy poquito. Y tú haces esto para acá para poder ver dónde estás, pues, ¿no? ¿Dónde estás? Tu tablita, tu tablita. Matemáticamente se mide esto, pues, ya. Entonces, ¿qué puedes deducir de esto? Que las proteínas tienen un peso. Y mientras más ligeras sean estas proteínas, más van a correr. Lo lógico. Y mientras más pesadas sean, se van a quedar más. Entonces, por ejemplo, te pongo acá y esta de acá. En 1 y 2. Ponle mejor 2 y 6. ¿Ya? En la figura 2, ¿las proteínas son más livianas o más ligeras que en número 6? Ah, pues obviamente van a ser mucho más livianas porque vienen corriendo y se van hasta acá. Mientras que en 2 se detienen acá nomás. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la proteína se detenga dependiendo de su peso. Y el peso es algo muy importante para las proteínas, el peso en kilodaltons. Por ejemplo, acuérdate que existe una proteína que se llama la GP120, ¿no? La del VIH. Entonces, ese GP120, ¿qué significa? ¿De dónde sacaron el 120? Es que pesa 120 kilodaltons, pues. Entonces, eso te va a ayudar a poder cuantificar qué proteína encuentras, ¿no? La GP41, la GP10, todos esos numeritos es su peso. Pues así se clasifican las proteínas, dependiendo de su peso. ¿Y para qué ayuda esta electroforesis? Ah, para darte cuenta si es que la proteína está ahí. ¿Y hay otra proteína viral que tenga el mismo peso? Hay algunas, pero el patrón es muy escaso. O sea, no es que se vaya a repetir en uno, en otro, en otro, en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres encontrar un anticuerpo, perdón, una proteína específica de un virus, pues tienes que saber según su bibliografía, ver cuánto pesa. Le haces su electroforesis a la muestra de la persona y ves si hay proteínas de ese peso. Y si las hay, tiene la enfermedad, porque ahí está la proteína del virus. Listo, y eso es más o menos la lógica que se utiliza, ¿ya? Entonces la clave de esta preguntita vendría a ser la clave D. Listo. A ver, seguimos, ya falta poquito. Vamos con la siguiente preguntita. A ver, vamos por acá. 17. A ver. Esta es una pregunta que muchos suelen caer en esto. ¿Ya? Entonces, vamos a darle la razón, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué han caído? Y es que deben entender algo, muchachos. Un enlace con un nombre, básicamente en los enlaces que hay en las moléculas orgánicas, que son los más que tienen nombrecitos, tienen nombre por algo. Pues no, eso no es porque sea un covalente más. O sea, sí es un enlace covalente, sí. Se libera agua, sí, también. Pero es que ese enlace tiene un nombre porque tiene algo. Va a tener algo. O sea, no solamente va a ser un enlace y punto. Va a tener unos átomos que lo forman. El enlace son los átomos, justamente. Entonces, esos átomos van a unir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, te hago recordar el enlace fosfodiéster. ¿Por qué se le llama fosfodiéster? Porque tiene fósforo, pues. Entonces, ¿un enlace puede tener fósforo? Claro que sí. En este caso sí. Vemos que el fosfodiéster tiene fósforo. Entonces, acá la misma lógica aplicamos para esto. Mira, si hablamos de las características de los enlaces de condensación, como te digo, de los principios inmediatos orgánicos, estos se realizan con tanta frecuencia que para formar macromoléculas que cada uno tiene un nombre característico: glucosídico, peptídico, éster y fosfodiéster. Por ejemplo, en las proteínas hallamos al característico enlace peptídico, donde quedan unidos qué cosa del primer aminoácido con qué cosa del segundo aminoácido. A ver, por ahí, pero la mayoría marcó B. Y pasa de que, a ver, esa definición está correcta, ¿ya? Entonces, tú pones por ahí la definición. Al momento de formarse una proteína, se une el grupo amino con el grupo carboxilo. ¿Ya? Entonces cuando se unen ellos, se une el grupo amino con el grupo de NH2 con el grupo carboxilo. Eso es verdad. Oye, pero ellos van a ser parte del enlace. ¿Ya? O sea, así se van a unir entre ellos, pero ellos van a ser el enlace. Acá nos está preguntando quiénes son el enlace. Acá te dice qué es lo que une. ¿Qué átomos une? Entonces para eso te hemos puesto por acá una pequeña grafiquito, que es esta cosita de acá. ¿Ya? Recordamos algunas cositas que encontramos, que era, por ejemplo, este es el primer aminoácido, ¿ya? Carbono, grupo amino, grupo carboxilo y su radical y su hidrógeno. Bacán. Igual acá. Grupo amino, grupo carboxilo, su radical, ahora está mirando para arriba y su hidrógeno. No pasa nada.
Está volteadito nomás. Esta parte acá, ha girado para acá. ¿Ya? Sí puede girar así, ¿ah? Así se puede girar, así como estoy diciendo con el láser. Pero así no. ¿Ya? Así no puede girar. Porque si no, el carboxilo vendría acá, pues y carboxilo con carboxilo no pega. Entonces, así se puede girar. El R para arriba, para abajo, normal. Pero el carboxilo con el amino no. Ya. Entonces, carboxilo con amino. ¿Qué va a pasar? Enlace de condensación. Se libera oxígeno e hidrógeno y con otro hidrógeno. Agua, ¿no? Agüita. Se va agua. Ya. Y mira, acá justamente esta imagen te resalta. El enlace peptídico no es esta rayita. No, no es esta rayita. El enlace peptídico es todo este cuadradazo que está acá. Todo esto, sí. El oxígeno también, claro, el oxígeno también. El hidrógeno del también. ¿Qué te acuerdas que te quedó su hidrógeno? También. Estos dos quedó libre, claro, se unen. ¿Eso es el peptídico? No. Todo es el enlace peptídico, todo este rectángulo grande. ¿Ya? Entonces, la pregunta te decía, ¿qué es lo que une el enlace peptídico? O sea, sí se da por la unión del grupo amino, el grupo carboxilo, pero ¿qué es lo que une? Va a unir estas dos de acá, ¿no? El carbono que está acá con el carbono que está acá. O sea, el enlace peptídico, que es todo esto, une estos dos, pues que son los siguientes, ¿ya? Entonces la clave vendría a ser, según esto, la alternativa carbono central con carbono central de cada aminoácido. Clave A, ¿ya? Cuidadito con eso. La C y la D está ahí para rellenar. La B pudo haberte confundido, pero ya estás atento y que en los enlaces se funciona así. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Listo. De repente en el siguiente repaso te pongo una pregunta con glúcidos. ¿Ya? A ver qué tal me respondes. Y acá más gráfico, pues, ¿no? Como te das cuenta, igual el enlace peptídico es todo lo que está sombreado de azul. Todo lo que está sombreado de azul. ¿No? El carbono, como sea, lo que tú quieras. Une carbono con este carbono. Porque todo lo azul es el enlace peptídico. Todo, todo, todo. Todo lo celeste, perdón. Carbono con carbono, enlace peptídico, queda. Listo. Pues cuidadito con eso. Eso es lo que necesito que entiendan muchos. Que entiendan los detallitos. ¿Ya? Un enlace peptídico tiene átomos adentro. Los átomos son parte del enlace. Así como, y la referencia, ¿no? El fosfodiéster tiene átomos de fósforo, por eso se llama fosfodiéster. El peptídico también va a tener carbono, el conch, ¿no? El CO, NH. Ya, listo. Todo es el enlace peptídico. Muy bien, seguimos. La clave A, ¿no? Lo que te decía. A ver. 18, ya estamos ya por terminar. Streptococcus pyogenes es una bacteria que después de ser sometida a un proceso de coloración, capta el pigmento a nivel de su pared celular, generando un contraste de color azul. Ya, listo, con eso ya sabes qué es. Es que tiene, lo capta en la pared, ¿no? Tiene una pared celular fuerte. Entonces, si es azul, vendría a ser una gran positiva. Ya, vas teniendo algo. Muy bien. De lo mencionado podemos concluir que esa bacteria es, a ver, tiene forma de racimos y es gram negativa. No, negativa no es. Descartada. Descartada, no es gram negativa. B, tiene forma de bastón y es gram positiva. Muy bien. Tiene forma de cadena si es positiva. Ya, también por positiva. Y D, tiene forma y es gran, es con M, perdón, ahí está la letrita, lo corregimos. A ver, lo corregimos ahorita, a ver. Ya está, listo. Es gram negativa, no, nada que ver con gram negativa. Listo. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Puede ser B y C, ¿no? A ver, y oye, ¿y la forma cómo lo sacas? El nombre, pues, ¿no? Streptococcus. Ya, pues, ¿cómo es un Streptococcus? Es un streptococo, ¿no? Cadena alargadas, ¿no? Cadenas larguitas y con unidades esféricas, ¿ya? El racimos no, el racimos era Staphylococcus, ya este se llama Streptococcus. Por el nombre sacas la forma. Ahí estaba escondida la información. No hay nada que investigar, todo está por ahí. Listo. Seguimos. Clave. Ahí está, mira una fotito para que veas cómo son, ¿no? Forma alargada, así. Forma cadenas, ¿no? No son racimos, son cadenas. Y se tiñe azulito, gran positivo. Claves. Muy bien, ¿qué más? 19. Del nitrógeno. A ver, ¿qué dice? El nitrógeno es un elemento importante para la formación de aminoácidos y ácidos nucleicos, además de ser el principal
gas de la atmósfera por su abundancia. Hablamos de todas las propiedades del nitrógeno. El nitrógeno tiene abundante cantidad de propiedades, ¿no? Lo encontramos en el ciclo del nitrógeno también, que ya cuando lleguemos a ecología lo vamos a hacer. De repente en química también te lo han enseñado, de repente en geografía también te lo han enseñado. Ya, vamos a llegar ahí, lo vamos a explicar despacito, suavecito, con detalles. A ver, eh, el nitrógeno, bla, 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 y ácidos nucleicos. No es importante para esto, dice la importancia. Además de ser el principal gas de la atmósfera por su abundancia. Claro, es el más abundante, muy bien. Su utilización está ligada a las baterías, no dice no son baterías, corregimos, dice bacterias. Listo, corregido, ya. Las bacterias, por ejemplo, el género Rhizobium, ¿no? También hay otro, por ejemplo, que se le conoce como los Azotobacter, ¿ya? Formando simbiosis con las leguminosas, ¿ya? Su función ahí la encontramos. Que son capaces de capturar este nitrógeno atmosférico para que en posteriores reacciones sea transformado hasta nitrato y ser fijado ya. Eso que está ahí, o sea, sí te dan otras cosas, ¿no? Te dan, por ejemplo, una bacteria que lo convierte en nitrato y luego las plantas, luego fotosíntesis. Son otras cosas, son distractores, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dicen la palabrita, ¿no? Posteriormente, o sea, posteriormente va a pasar cosas, sí, pero a mí no me importa eso, ¿no? Posteriormente, yo no voy a trabajar con eso. Yo tengo una función determinada en un punto de todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera, tengo vaquitas y voy a sacarle su piel para hacer zapatos, ¿no? Cuero, cualquier cosa, quiero sacar un cuero, listo. Yo digo, yo agarro los animalitos y le saco su pielcita para hacer esos accesorios. Entonces, otra persona, con esa piel luego va a una fábrica. En la fábrica están los zapateros que se encargan de arreglarlo bonito, de confeccionarlo. Ya, eso es otra cosa. Yo no me dedico a eso. Es parte de la cadena, sí, pero yo no me dedico a eso. Igual acá, ¿ya? Entonces, te dice que posteriormente sea ya, déjalo ahí. Hay información por ahí por si quieres revisarlo. Por lo mencionado en cuanto a su nutrición de estas bacterias de Rhizobium, podemos clasificarlas a estas bacterias como ¿qué? Fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimiolitótrofas o quimiorganótrofas. A ver, acuérdate que las bacterias tenían todas estas nutriciones, ¿no? Tenemos por acá esto. Mira, nutrición en bacterias dependiendo de su fuente de carbono, pueden ser heterótrofas o autótrofas, y dependiendo de su fuente de energía, pueden ser fotótrofas o quimiótrofas, y todas las combinaciones posibles de ambas, ¿ya? Bacterias que sean fotótrofas y autótrofas. ¿Cómo es una autótrofa? Que utiliza, ahí ves arriba de autótrofa una molécula grande, que es el CO2, ¿no? Ahí está. Entonces, las fotótrofas utilizan fuente de energía de la luz y las autótrofas fuente de carbono, el CO2. Entonces, una que utilice fuente de energía de luz y fuente de carbono CO2, combinamos fotoautótrofas. Listo, no hay problemas. ¿Quiénes tenemos ahí? Las bacterias que hacen fotosíntesis, ¿no? Las cianobacterias y las bacterias púrpuras, por ejemplo. ¿Ya? Eh, listo. ¿Qué más? Fotoheterótrofas. ¿Quiénes son ellas? Que utilizan como fuente de energía la luz, pero no utilizan fuente de carbono con el CO2, sino utilizan su fuente de carbono es unas moléculas que no sea el CO2, moléculas orgánicas por lo general. Entonces, ¿a quién tenemos ahí? Por ejemplo, las bacterias sulfurosas, pues no sulfurosas púrpuras, ¿no? Esas son típicas, ¿no? Utilizan moléculas orgánicas, como dice ahí. Son las más, son las menos, no son las que menor diversidad hay. Pero ya, cuando la fuente de energía no es la luz, sino el consumo de oxidación de moléculas, hablamos que son quimiótrofas. Si la molécula que está utilizando es una molécula inorgánica, hablamos que es un organismo quimiolitótrofo. Quimiolitótrofo. Por ejemplo, las bacterias del hierro y las bacterias del nitrógeno, que estamos justamente lo de la pregunta, y cuando hablamos de que utilizan moléculas orgánicas, compuestos grandes y su oxidación, de ahí obtienen carbono y también energía, hablamos de que son quimioorganótrofas. Por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, no somos bacterias, sí, pero nuestra nutrición es quimioorganótrofa. ¿Por qué? Porque utilizamos glucosa, ¿no? Glucosa, por ejemplo, ¿no? La glucosita, ¿qué es lo que hacemos? De ahí sacamos los carbonos, sí, para formar CO2, por algunas moléculas también por ahí. Y de ahí sacamos energía, también, claro, ahí sacamos energía en los enlaces. Entonces seríamos un quimiorganótrofo. La pregunta ya está claro, ya ahí está el nombrecito en el ejemplo.
La clave sería quimiolitótrofo. Muy bien, clave C. Ahí está. A ver, ¿qué más hay por acá? 20, ya estamos ya a puertas de acabar, a puertas de acabar. Las sales minerales las podemos agrupar en precipitadas y diluidas. Las precipitadas por lo general tienen una función de reserva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran? Carbonato de calcio, ¿no? Y fosfato de calcio. Carbonato de calcio en la conchita de los moluscos y el fosfato de calcio en los huesos y dientes. Bacán. Debido a su estado sólido, mientras que las diluidas, ya nos vamos a lo que preguntan, mientras que las diluidas dependen del componente, pueden tener más funciones, ¿no? Me dicen, elige la alternativa que no menciona una función de las sales diluidas. Entonces, las sales diluidas son todos los iones, pues, ¿no? Tenemos calcio, tenemos zinc, tenemos magnesio, tenemos potasio, sodio, cloro. Esos son las sales diluidas, ¿ya? Entonces, vamos a ver quiénes se encargan. A ver. Entonces, mira, si tenemos sodio, tenemos cloro, tenemos potasio. ¿A qué me estoy refiriendo? Ósmosis, pues, ¿no? Como son sales, ellos van a regular la ósmosis. A ver, entonces, dice, eh, permeabilidad de la célula y capilaridad. Claro, va a regular la permeabilidad, claro que sí. Y la capilaridad también, porque a través de las sales va a haber una diferencia de presión, y la diferencia de presión puede ayudar a que eso ayude, a que el agua, por ejemplo, ascienda. ¿No? No pasa nada. Está bien eso. Equilibrio ácido-base, claro, porque tenemos iones que son los protones, ¿no? Entonces hay iones que son positivos, que pueden neutralizar, que pueden modificar el pH también. Entonces el equilibrio ácido-base también está dado por sales. Muy bien. Función cardíaca y nerviosa. Cardíaco, ¿con qué se bombea? ¿Bombas de qué tiene el corazón? Bombas de calcio. Listo. Y nerviosa, claro, las bombas de sodio y potasio. Ahí está. Son iones, son sales diluidas. Crecimiento celular por turgencia. Mira, si te dijera solamente turgencia, también. Pero la palabra crecimiento me arruina todo. ¿Por qué? Porque la turgencia no significa que la célula crece. Hay que recordar, y eso nos vamos a características de los seres vivos, que el crecimiento se da por formación de moléculas orgánicas, ¿no? Una célula crece, por ejemplo, una célula muscular en la hipertrofia. Crece. ¿Por qué? Porque se forman más fibras musculares internas. Listo. Entonces, pero si se va a llenar de agua, ¿eso es crecimiento? No, pues eso es hincharse, nada más. Entonces la palabra crecimiento arruina esta alternativa y por ende la 20 sería clavecita D. ¿Sí? Crecimiento celular por turgencia. La célula no crece debido a la turgencia. Uf, ya, falta 6 más. A ver, rapiditas, preguntas rapiditas. Estas son ya las más rápidas. Acá nos vamos. En el ciclo lítico viral, ya sabemos que el ciclo lítico al final va a explotar a la célula, los eventos son marcados y bastante diferenciales, ¿no? O sea, se notan al toque en qué se diferencia. Si mencionamos que el ácido nucleico ingresa a... ácido nucleico, ya, en material genético, ingresa a las unidades proteicas virales, hacemos referencia... Ya está fácil, pues, ¿no? Tengan cuidado nomás porque ese ácido nucleico ingresa. Algunos van a empezar penetración, ¿no? Que seguir leyendo. Pues ¿a dónde ingresa? ¿Ingresa a la célula? No. Ingresa a la proteína viral. Clave, sin ningún problema. Ensamblaje, pues. Claro, pues hijo, porque está ingresando a las cápsides, formando las nucleocápsides, formando los nuevos viriones, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos hablando de la etapa del ensamblaje, ¿no? Confunde un poquito la palabra ingresa, pero te está diciendo a dónde está ingresando, ¿ya? Y eso está textual en el libro, puedes revisarlo. Nos dice eso la definición, que en ensamblaje ingresa el ácido nucleico a las proteínas virales, tal cual. Listo, seguimos, a ver, siguiente. Está clave C, lo que te dije. Ya. Entonces, vamos con la 22. Nos dice, cuando una célula es infectada por un virus, pueden ocurrir distintas consecuencias como respuesta, ¿no? La célula, claro, le va a pasar un montón de cosas. Bien. Si a un virólogo experimentado que ha observado muchas de estas células infectadas se le preguntase qué efecto no ha observado, o sea, cuál no ocurre, o al menos no ha visto, porque quién sabe, como te digo, es ciencia, en ciencia todo se puede ver más adelante, que puede cambiar, ¿no? ¿Qué efecto no ha observado? O sea, no te puede decir cuál no pasa, ¿sí? O decir no va a pasar, o sea, no, te puede decir cuál no ha observado, producto de una infección viral. Él respondería cuál, a ver.
Y esta pregunta también está textual en el libro, en el nuevo libro, en la edición nueva. ¿Alteración de la forma celular? Sí, su forma se altera. Sí, eso sí pasa, ¿no? La forma de la célula va a cambiar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Reprogramación de la muerte celular. Claro, a veces la célula o bien muere de golpe o se reprograma, ¿no? La apoptosis, una muerte celular programada. Entonces, la célula estaba programada para que muera después de un tiempo, pero ahora va a morir mucho antes, se puede programar, no hay ningún problema. A menos que el virus pueda tomar una infección fuerte y pueda alargar, ¿no? Pero ya, ahí está. Fusión de membranas de la célula infectada con la célula vecina. Sí, se ha visto eso, que las células logran generar como puentes para que la infección continúe, ¿no? O sea, las membranas de la célula que está infectada se puede fusionar con la célula vecina. Y constante permeabilidad, no, eso es lo que cambia. La permeabilidad en la membrana, eso va a variar, ¿no? O sea, por lo general en una infección, la permeabilidad en la membrana cambia. O sea, el virus hace que la célula ya no tenga la capacidad de seleccionar así estrictamente qué cosa va a entrar y qué cosa no. De su permeabilidad va a cambiar. Su permeabilidad. O sea, él ya no decide también. Entonces ahí dice, se mantiene constante la permeabilidad en la membrana. No, eso va a cambiar. ¿Ya? Entonces, como te digo, de todos modos falta, o sea, es lo que se ha visto hasta ahora. Falta ver. Y esta pregunta está textual en el libro. En el libro está qué es consecuencias de una infección viral. Hay una partecita ahí y están todas las alternativas que te estoy poniendo. ¿Ya? Y es una pregunta que te puede venir sin ningún problema. Vamos con la 23. A ver, son preguntas rápidas estas ya. Ahí está la clavecita de. El virus del VIH, causante del espectro de condiciones conocido como el SIDA, ahora ya no solamente es una condición, sino es un espectro de condiciones porque son varias, tiene un ciclo particular debido a las enzimas que posee. Básicamente, la principal, la bonita, la protagonista, retrotranscriptasa. Y su material genético que es ARN monocatenario, doble, 2. Respecto a este ciclo, marque la alternativa que mencione el orden correcto de eventos en la infección. ¿Ya? Ahí están los eventos, entonces tenemos que enumerarlos. Retrotranscriptas. Ahora vamos el videito primero. Ya vemos el videito y luego vemos cuál es la secuencia. A ver. Acá está. Mira. Tenemos esto por acá, mira. Esta célula ya llega acá. Se junta con otra. Que tiene su glucoproteína 120. Junto con su gluco se unen los receptores CD4. No hay que acordarnos eso que estaba ahí. Listo. La primera etapa, fijación. Luego, penetración. Como te das cuenta, entran proteínas virales también, entre todo el core. Y luego acá está el ARN. El ARN. Y ahí ese rojito es la retrotranscriptasa. ¿Qué está haciendo la retrotranscriptasa? Está formando una nueva cadena de ADN. Retrotranscripción. ¿Por qué? Porque forma el ADN a partir del ARN. Y mira qué es lo que hace ahorita. ¿Qué ha hecho? Una copia más, una cadena más. ¿Por qué? Porque es necesario que esa cadena sea complementaria. Claro, porque acuérdate que se va a unir al ADN de la célula. Y el ADN de la célula no es un monocatenario, es bicatenario. Entonces tiene que ser dos. Listo, ahora viene ese moradito que es una integrasa, que va a hacer la integración justamente del genoma de la célula con el genoma del virus. Se unen y se encaleta, y calladito se queda ahí el provirus, ¿no? Ahí está, pasa nada. Y la célula va a seguir trabajando. Va a venir una enzima llamada ARN polimerasa y va a formar ARN normal del virus y va a formar el ARN que va a ser el genoma del virus. Entonces, ese ARN que se utilizó se puede o quedarse como ARN o también formar proteínas, porque era su función. Luego, ¿quién edita la proteína? Una proteasa, que está ahí en una bolita celeste. Luego ya tienes proteínas, tienes ARN, agarras un pedazo de la membrana, porque acuérdate que es una envoltura, y salió el virus. Se acabó. Ahí está la infección viral. Muy bien, entonces recordamos por acá. Vamos con la preguntita, la preguntichi por acá. Mira, dice, a ver, vamos a ordenar, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar primero? Retrotranscriptasa, ya, reintegrasas, ¿no? Sí, la 3, ¿no? Mira, la envoltura viral entra en contacto con los receptores. Claro, obviamente, la primero, fijación, listo. La envoltura viral entra en contacto con los receptores, bacán. Siguiente. A ver, la integrasa al final, ¿no? Retrotranscriptasa, a ver, ¿dónde actúa la 1 y la 4 nos habla de la retro? ¿Cuál la retrotranscriptasa qué hace primero? ¿Forma ADN o forma ARN? Primero va a formar ADN. ¿Pero de dónde?
del ARN, pues obviamente, porque tiene que formarlo del virus. Muy bien, forma ARN, del ARN viral, forma ADN. Entonces el siguiente sería 4. Después, ¿cuál sigue? La retrotranscriptasa utiliza el ADN ya formado para formar una cadena complementaria también de ADN. Queda 1. Y por último, pues ya la 2, ¿no? Sería 3, 4, 1, 2. Sí, sí creo que sí. 3, 4, 1, 2. Muy bien, entonces hay clavecitas y clavecita, clave B. Muy bien, ahí está, con el videito que hemos visto. Muy bien, seguimos. Y acá está ya con tu yapita, ¿no? Para ya terminar esto de una vez. La transmisión del virus del VIH en este caso específicamente, ahí le pones el virus del VIH, ¿ya? Entonces ahí está en la hojita. Se puede dar, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de la transmisión del VIH? Entonces mira, dice, pincharse con un objeto punzocorral contaminado a través de la saliva y las lágrimas, a través del sudor, por picadoras de insectos chupadores de sangre. Uf, todos confunden, ¿no? Sudor creo que ya sabes que no, ¿no? Sudor no, o sea, de un abrazo con otra persona que está corriendo, no, nada que ver. Saliva y lágrimas, no, tampoco. Muchas lisosimas, nada que ver. El pH cambia, el virus no resiste eso, ¿no? El virus se encuentra en secreciones internas, ¿ya? A o D, picaduras de insectos chupadores u objetos pusocorrelativos. Pasa que dentro del organismo, dentro del insecto, no ocurre. El mismo insecto se encarga de degradar al virus. O sea, él no te va a pasar la enfermedad. O sea, si él chupa la sangre, ahí no se puede conservar y él no va a ser un vector. No va a servir nunca ese artrópodo como un vector. ¿Ya? Entonces, la clave A, pues, ¿no? Pincharse con un objeto punzocortante de repente, ¿no? O sea, por ejemplo, un cuchillo que ha sido un cuchillo que ha sido infectado por alguien, ¿no? Esas personas que se cortan así. Si eso lo ha utilizado una persona que ha sido infectada, que tiene el virus, puede mantenerse ahí y puede pasar, ¿no? Sin ningún problema. Los bichitos no. Ahí está. Lo tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, nadar en el mismo lugar, no. Abrazos, besos, no. Compañerismo, nada. Artrópodos, ahí está, mira, bichito, tampoco, ¿no? Jugar, tampoco. Comer, tampoco. Y los baños, tampoco, ¿ya? Listo. Es objeto punzocortante contaminado, eso sí. Ahí está el bichito, mira, justamente en la imagen, para que quede claro. Muy bien, 25, ahí está la clave A, 25 ya para terminar. Se mencionan bacterias que se caracterizan por ser intracelulares obligados y que no forman esporas. Hacemos referencia a quién, ¿ya? Entonces, intracelulares obligados. Oye, ese nombre se parece al de virus, ¿no? Ya, no vayas a marcar virus, pues, ¿no? No vas a marcar un bacteriófago. ¿Por qué? Porque dice bacterias, pues. Bacteriófago, no, no creo que te hayas equivocado. No creo que hayas marcado ese distractor cochino que es la A. Entonces tenemos acá una tablita que nos va a ayudar, que es la tabla de la clasificación taxonómica de las bacterias según sus grupos, ¿no? Esto es de Whittaker, ¿no? ¿Ya? Tenemos aquí quienes tenemos a las metanógenas, halófilas y termocidófilas y las cianobacterias, espiroquetas, rickettsias, bacterias verdes y púrpuras, clamidias y micoplasmas, con su rasgo característico. Entonces me dice, unas bacterias que se caractericen por ser intracelulares obligados y que no formen esporas. A ver, ¿cuál dice intracelulares obligados? Según esa lista, rickettsias, ¿no? De estricta vida intracelular, ¿no? Las rickettsias van a estar presentes dentro de la célula, ¿ya? Causando enfermedades, ¿no? Hay enfermedades producidas por rickettsias, sobre todo en animalitos, sobre todo en perritos, ¿ya? Listo. Llegamos a enfermedades y de repente hablamos un poquito de las rickettsias. A ver, ¿qué más hay por acá? Ahí está, clave C, rickettsias. Y la última, nos fuimos con esto por fin. Es un proceso un proceso de bioremediación de ecosistemas. Si se inocula en un ambiente contaminado organismos no endémicos modificados genéticamente, hablamos que el tipo de bioremediación utilizada es, ya, te dice, organismos, seres vivos, no endémicos, o sea, que no vivían ahí. O sea, para este tipo de remediación pueden ser endémicos y pueden no. O sea, puedes llevarlos ahí. Modificados genéticamente. Que se tienen que modificar ¿para qué? Para que proliferen mejor, para que haya más, para que se reproduzcan más. Puede ser para que absorban el contaminante mejor, también, ¿no?
o pueden ser modificados para que se adapten a ese ambiente. Entonces, la ingeniería genética acá tiene gran implicancia. La ingeniería genética está dando la hora acá porque ellos acondicionan a estos seres vivos encargados de la bioremediación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿está utilizando a solamente las enzimas? No, está llevándose al ser vivo, ¿no? Inoculan en un ambiente contaminado organismos. Ya, listo. Entonces ya sabes qué es, ¿no? ¿Qué tipo de remediación sería? Vemos la tablita que está por acá, para que recuerdes. Degradación enzimática cuando solamente utilizaba enzimas, ¿no? Una enzima, un químico, lo utilizaba porque era propio de que formaba un organismo y esa enzima me trabajaba y me degradaba el contaminante. La remediación microbiana cuando utilizaba microorganismos, ¿sí? Con genética, modifícalo lo que tú quieras, pero sigue siendo un organismo, sigue siendo un ser vivo pequeño. Pueden ser honguitos también, porque acuérdate que la micología está dentro de la microbiología, así que entra ahí. Y la fitorremediación es la que utiliza plantas, ¿no? Es la que tiene mayor potencial, ¿no? Pero todavía está bastante bajito. Entonces, como te dicen, un organismo que ha sido modificado genéticamente, clave B. Remediación microbiana. Listo, terminamos el cuestionario. Un cuestionario que no pensé que demorara tanto realizarlo, porque demora explicar las preguntas y sobre todo para que no quede ninguna duda, ¿no? Son un montón de alternativas y las alternativas están bien, tienen ahí la jugada, ¿no? Para que te puedas confundir. Entonces vamos explicando cada uno de ellos para que todo quede claro. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Muchas gracias por haber estado. Bueno, si es que te has fumado de las horas, si no, has estado de repente para cotejar claves, que también está muy bien. De repente una clave no te ha ido bien, acá has visto qué es lo que ha pasado, por qué no es, y su explicación. Así vamos a trabajar, ¿ya? Si las preguntas que hago es una pregunta de nivel, es una pregunta fuerte, se te va a dar toda la teoría necesaria para que puedas responder, ¿ya? Entonces, esto de acá ha sido todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a la Municipalidad Distrital de La Perla por hacer posible la transmisión de estos videos, por hacer posible que esto vaya. Muchachos, nos vemos hasta la próxima semana con la semana número 8, ¿no? La semana número 8. Esto ya sabes, todos en la lista de reproducción no va a estar incluido, va a estar aparte en los repasitos, con full preguntitas así de este nivel para que te entretengas, para que puedas explotar todo el potencial que sabes, ¿no? Si crees que ya sabes, siempre la biología te va a agarrar a patadas y te va a dar cuenta, hey, sigue. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando vayas haciendo ciencia, te vas a dar cuenta que mientras más sabes, te vas a dar cuenta que más ignoras. Y mientras menos sabes, más crees que sabes. Y eso es lógico, ¿no? Hay muchas personas que afirman eso, pero son temas que ya trataremos en otra ocasión. Muchas gracias de nuevo por tu atención. Mi nombre es Josué Martínez, de Biología en Evolución. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Chao, cuídense. Gracias por ver.